Listo. Bueno, buenas tardes. Em, esperen, quiero silenciar la entrada de... Bueno, no sé cómo se hace. No importa. X. Empezamos. Entonces, pues hoy les tengo la tutoría del caso de distrofia muscular. Em, y pues nada, vamos a empezar. Este es el índice que vamos a manejar. Si tienen preguntas, yo creo que pues pueden escribirla por el chat. Y igual yo voy a estar pues pausando para ver si tienen más preguntas y eso. ¿Listo? Y pues nada, empezamos con el RAE de biología celular, que nos pide explicar los cambios que se presentan en los minocitos cuando hay alteración de la distrofina. ¿Listo? Entonces, pues antes que nada, quiero que tengamos unos conceptos claros, sobre todo qué es un miocito. Un miocito pues es la fibra muscular y pues es una célula muscular. ¿Listo? Entonces, pues ellas se constituyen como el elemento contráctil básico del músculo liso y el estriado, ¿listo? También del cardíaco. Y pues sus componentes son el sarcolema, que es eso que ustedes ven acá, que es la membrana, si la ven acá en amarillo, es el sarcolema. Las mitocondrias, que las pueden ver por todo lado, o sea, la verdad tienen un montón, porque pues ustedes pueden entender la cantidad de energía que necesitan, y pues eso corresponde a la necesidad de mitocondrias. El retículo sarcoplásmico, que lo ven acá, se encuentra como en túbulos transversos y pues se encuentra como alrededor de toda la fibra. ¿Listo? Eso es súper importante para la entrada de calcio. El sarcoplasma eh, y las sarcómeras, que son las, las unidades contráctiles. ¿Listo? Bueno, acá es muy importante que tengan en cuenta como esa interacción que tiene el citoesqueleto con el sarcolema y la matriz extracelular, ¿listo? Entonces, pues a medida de que la fibra se va contrayendo, pues esta interacción permite que haya una integridad y pues no hayan daños ni se rompa, ¿listo? Ahora, estas son las sarcomeras que les decía. Y bueno, acá les tengo un video donde les voy a explicar cómo funciona la contracción muscular, ¿listo? Entonces, dentro de las sarcomeras tenemos nuestros filamentos de actina y miocina, ¿listo? Los de actina acá y las de miocina acá. Y pues básicamente lo que va a hacer el músculo al contraerse es unir esos filamentos. ¿Listo? Pero ¿cómo sucede eso? Ya se los voy a decir. Entonces, básicamente, entonces llega un potencial de acción, ¿listo? Por una neurona. Entonces, la neurona manda el potencial de acción, esto llega a la terminal nerviosa y llega a la unión neuromuscular, ¿listo? Se une al músculo y llega a ese potencial de acción. Se disipa por toda la membrana de la célula muscular y eso permite como la liberación de calcio, ¿listo? Lo que pasa es que cuando se disipa, no sé si se acuerdan de estos cositos que les dije de acá, se disipa por toda esta membrana el potencial de acción y eso hace que estos, pues sí, el retículo sarcoplásmico libere calcio, ¿listo? Y ese calcio es súper importante para la contracción del músculo, ya lo vamos a ver. Entonces, como les dije, llega el potencial de acción, se disipa por toda la membrana muscular y eso me va a liberar el calcio que estaba dentro del retículo sarcoplásmico, ¿listo? Yo tenía unas reservas. ¿Qué hace el calcio? El calcio se une a nuestros filamentos de actina, como vieron acá, y eso permite una movilización de las tropomiosinas y permite que el sitio activo de la actina para que se una a la miocina se libere, ¿listo? Entonces, como este ya está descubierto porque moví la tropomiosina con el calcio, pues esto se va a unir a la miocina, como pueden ver acá, ¿sí ven? Y luego, pues sí, con energía vamos a hacer el movimiento de la contracción, ¿listo? Eso es lo que va a pasar en todas las miofibrillas.
Y pues sí, a medida de que pues se van moviendo, van liberando energía, porque pues... y luego va a llegar la molécula de ATP que va a ser la encargada de liberar la miosina de la actina, ¿listo? Para terminar la contracción. Y ya ahí vuelve como a su estado natural, que estaban como las fibras así, separaditas, ¿listo? Entonces, para unirse, recordemos, primero necesito la liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico, que se me va a liberar gracias a un potencial de acción que se va a disipar por toda la membrana celular. Y ya cuando ese calcio se libera, va a unirse a los filamentos de actina y eso va a permitir el movimiento de las tropomiosinas, que son estas fibras que ustedes ven acá, que estaban tapando los sitios de acción de la actina, que es donde se une a la miosina. ¿Listo? Entonces, como ya se liberan estos por acción del movimiento de las tropomiosinas, pues ya queda libre el sitio de unión y se une a la miosina. Ahora, cuando ya están unidas, se forma la contracción, pero para yo poder relajar, por así decirlo, necesito de ATP para poder liberar la miosina de la actina. ¿Listo? Pues la verdad, solo necesito que tengan eso claro. ¿Queda claro o lo repito? A mí me Bueno, quedó claro, claro. listo, listo, perfecto. Entonces podemos seguir. Entonces, perdón, la distrofina. Básicamente, la distrofina va a ser un amortiguador entre las proteínas del citoesqueleto y las proteínas integrales de membrana. ¿Listo? El citoesqueleto lo decimos como lo que está adentro de la célula. ¿Listo? Entonces tenemos esas, sobre todo las fibrillas de actina. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a decir? La distrofina, si ven, acá se une al citoesqueleto y se une a la membrana. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Como adentro se está moviendo todo el tiempo esos filamentos de los que yo les decía, pues a veces la membrana se puede desestabilizar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a hacer la distrofina es que se va a anclar a la membrana y a medida de que pues ocurran esos movimientos de contracción, va a permitir que se disipen los movimientos y no haya como un daño a la membrana y pues como que todo esté eh, sin problema. ¿Listo? Entonces, tenemos, o sea, la gente lo escribe como un amortiguador, ¿listo? Entonces piensen, por ejemplo, de pronto en un carro. Entonces, para los movimientos que hace el carro, a veces que uno coge un hueco, cosas así, pues imagínense que eso es lo que puede pasar en una contracción. Entonces, a medida que se contrae, pues hay mucho movimiento, como cuando uno coge un hueco en un carro, y pues a veces el carro se puede dañar con eso, ¿listo? Pero entonces el amortiguador permite que con todos esos movimientos, pues no haya tanto daño, ¿listo? Entonces, eh, pues sí, lo que les digo, previene el daño. Bueno, acá lo que viene acá es el complejo Dystrophin Associated Protein Complex en inglés. Entonces es el complejo de proteínas asociado a la distrofina. Y pues básicamente van a ser proteínas de membrana que van a estar ancladas a la matriz extracelular también. Entonces quiero que entiendan que los músculos no solamente están, o sea, es como algo aislado, sino que pues también tiene interacción como alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando, pues no sé, mírense una pierna. Entonces, en la pierna ustedes tienen piel, tienen tejido conectivo, que es lo que nosotros también lo llamamos matriz extracelular, y luego abajo tienen músculo y luego hueso, ¿listo? Todo esto está como unido por un montón de conexiones, y pues importantísimo que el músculo también esté anclado como a ese tejido conectivo, pues para que el músculo no esté volando por ahí, ¿listo? Para que pues haya una buena función. Entonces, esas membranas de esas células musculares van a estar unidas a la matriz extracelular, listo. Y esto se debe a esas proteínas que tienen en la membrana. Ahora, como podemos ver, esas proteínas de membrana se unen tanto a la matriz extracelular como al citoesqueleto, ¿listo? Y pues nada, eso nos ayuda como a estabilizar esa membrana y pues a medida que hayan contracciones o movimientos musculares, pues no esté volando por ahí, ¿listo? Acá que pueden ver, pues básicamente es que las células musculares no siempre están solitas, era lo que quería que ustedes tuvieran en cuenta. Entonces, de hecho, muchas de ellas siempre se unen como para crear una gran celulota, por así decirlo. Pero pues quiero que lo entiendan como por ahora como individuales, pero tengan en cuenta que pues eso trabaja en conjunto. ¿Listo? Y bueno, ¿qué pasa? Como vimos, acá esto está ancladito. Ahora, cuando esto no está anclado, podemos ver que
bueno, sí, acá lo pueden ver. Acá está ancladito a la membrana, tarará, y a la matriz extracelular, y todo está súper estable. Ahora, sin la distrofina podemos ver que pues la membrana no está estable con los movimientos de la contracción, inclusive se nos puede romper la membrana, ¿listo? Y eso es súper peligroso, como lo que vimos en anemia hemolítica, que cuando se nos rompe la membrana, pues ya no tenemos esa propiedad de que pues la célula decidía qué pasaba y qué no por una membrana semipermeable, porque pues ya la membrana se rompió, entonces pues pasa cualquier cosa según gradiente, entonces pues ya podrán imaginar qué puede pasar. Esto es muy importante porque ya que se nos rompe la membrana, va a entrar el calcio, ¿listo? Y esto es por gradiente porque tengo más cantidad de calcio afuera que adentro. Entonces por gradiente va a entrar el calcio. Y resulta que, pues como ya vimos en el video que les expliqué, el calcio es súper importante para que se dé la contracción. Entonces, como está tanto el calcio, podemos decir que pues hay mucha contracción, pero también es importante tener en cuenta que el calcio es un cofactor muy importante para muchas enzimas, dentro de ellas las calpaínas, o caspasas también, o metaloproteinasas, todas ellas se activan también por calcio, ¿listo? Entonces, pues si entra mucho calcio, me van a activar todas estas enzimas líticas, es decir, que destruyen y pues pueden destruir pues muchos como componentes intracelulares, ¿listo? Algo muy importante, clínicamente muy importante, es la fosfocreatinquinasa, ¿listo? ¿Qué pasa? Como pues ella está concentrada pues intracelularmente, al momento de romper la membrana, ella va a salir por gradiente de concentración, ¿listo? Y esto es un biomarcador muy importante que pues se puede hacer para el diagnóstico pues, de la distrofia, ¿listo? Ella pues como tal es importante para la contracción. Van a saber, de pronto la gente que hace deporte ha escuchado de la gente que consume creatina, no sé qué. Bueno, básicamente lo que hace es como una reserva y funciona los 10 primeros segundos de un ejercicio, ¿listo? Entonces como es una reserva de energía, nos ayuda como a tener un mejor momento y pues tener como mejor energía, como hablando del suplemento, como para que se acuerden para qué sirve, ¿listo? Pero básicamente es una reserva de ATP. Sin embargo, como les digo, es importante tener en cuenta que clínicamente tiene una importancia por lo de pues, su liberación en plasma, ¿listo? Entonces, pues podemos hacer un diagnóstico por esa parte. Y es un biomarcador importante. Y la calpaína, como les dije, pues las metaloproteinasas y demás enzimas se van a activar con la entrada de calcio y van a empezar a digerir muchas proteínas, van a empezar a aumentar como mayor destrucción, porque pues la célula no va a regenerar todo lo que están destruyendo, entonces pues voy a tener más destrucción versus regeneración. Y pues sí, eso lo llamamos proteólisis, es decir, lisis, ruptura, proteo de proteínas, calcio dependiente, ¿listo? Que depende del calcio que entró. Bueno, también importante es que el calcio causa un estrés muy grande a la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es súper importante para todos los procesos de apoptosis. Ella, pues si la mitocondria se estresa, pues no hay nada porque ella es la encargada de hacer la energía, ¿listo? Y si no hay energía, pues no tenemos nada. Entonces, cuando entra mucho calcio, ella lo tiene como un sensor de se me rompió la membrana. O sea, si hay mucho calcio es porque se rompió la membrana y eso no debería ser así. Y pues ella se estresa y lleva a apoptosis, ¿listo? Y pues recordemos que no solamente se estresa por calcio, sino también por radicales libres, ya vamos a ver la producción de ellos. Y bueno, también si hay como mutaciones raras como cancerosas, si ella detecta algo así, pues también puede llevar a apoptosis. Pero acá, importante, la producción de radicales libres y pues la entrada de calcio, ¿listo? Que ya la vimos. Entonces, entra calcio y pues hay una hiperactivación de todas esas enzimas que yo les dije y se van a empezar a degradar todos los componentes intracelulares y además voy a perder la estabilidad de la membrana, ¿no? Entonces se me va a romper y pues peor. Ahora, acá que necesito que sepan, ¿qué pasa? Entonces, normalmente cuando pues sí, cuando el músculo está contraído, difícilmente le entra oxígeno, ¿listo? Porque pues está contraído. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo lo que hace es liberar óxido nítrico para que se vasodilaten, en este caso, pues las arteriolas, ¿listo? Que son las que entregan el oxígeno. Pues sí, como la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver que en el complejo asociado a la distrofina, va a haber una interacción importante. Al momento de la contracción se va a liberar ese óxido nítrico. Ahora, como sabemos que hay una disociación, es decir, que no hay una buena interacción entre ese complejo
de la membrana, la distrofina y el citoesqueleto, porque no hay distrofina que me una como la membrana con el citoesqueleto, pues no se va a activar ese óxido nítrico, no lo voy a liberar y pues difícilmente se me va a vasodilatar pues las arteriolas, ¿listo? Que son los encargados de entregar esa sangre oxigenada. Entonces, pues va a llegar muy poquita sangre y eso lo llamamos isquemia. Y lo más probable es que ese músculo pues también se vea afectado por la deficiencia de oxígeno, ¿listo? Porque pues, es importante para procesos metabólicos. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que, pues como ya dijimos que estamos en un proceso de isquemia, ¿por qué no me está llegando la suficiente sangre? ¿Por qué no estoy liberando óxido nítrico? Que pues no me permite vasodilatar. Entonces, pues el poquito ATP que yo tengo lo voy a literalmente gastar hasta lo máximo. Entonces lo voy a pasar de ATP a ADP a AMP. Recuerden, adenosintrifosfato, adenosindifosfato, adenosinmonofosfato, adenosina, inosina, hipoxantina. O sea, voy a agradarlo lo máximo para aprovechar esa energía. Pero va a llegar un momento en el que eso se va a ver asociado como a que, pues ya después de que yo termino de contraer, voy a relajar el músculo y eso es lo que nosotros vamos a llamar fase de reperfusión. Entonces, ¿qué pasa? Como tenía el músculo contraído y me estaba llegando muy, muy poquita sangre, en el momento en que yo relaje, pues para mí esa sangre va a ser demasiado porque pues ya va a entrar, ¿listo? Y pues eso yo lo voy a llamar reperfusión porque es como una perfusión, es como entrada de sangre, ¿listo? Entonces la reperfusión va a ser después pues de lo que les explicaba de que contraigo y relajo, ¿listo? Entonces, como entró mucho oxígeno, por así decirlo, pues sabemos que el oxígeno está asociado a especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues voy a tener varios ROS y pues me van a terminar afectando a la mitocondria, ¿listo? Y recordemos que la mitocondria era la que sensaba qué cantidad de estrés celular tengo y pues es la que decide si al fin lleva apoptosis o no a la célula. ¿Listo? Además que recordemos que pues los radicales libres hacen su daño directamente a las proteínas, lípidos y demás biocomponentes de la célula. ¿Listo? Entonces queda claro de por qué tengo como isquemia y luego pues después se vuelve a perfundir con sangre y ya eso me causa daño por aumento de radicales libres o repito. Repite, porfa. Ok, entonces yo puedo decir que estoy en un tipo de isquemia en el momento en el que yo contraigo un músculo, ¿listo? Porque, pues, o sea, no estoy permitiendo que pase sangre, porque pues está contraído. Sí, pues, o sea, como que imagínenselo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se relaja, es posible que entre la sangre. Em, pero como dijimos que él estaba en isquemia porque no le llegaba suficiente sangre y aparte los vasodilatadores, que es el óxido nítrico, pues yo no lo estaba liberando porque eso depende del complejo asociado a la distrofina. Entonces, si yo no libero eso, pues los vasitos van a ser bien chiquitos, o sea, no se van a vasodilatar en momentos de contracción. Entonces, como ellos siguen teniendo el mismo tamaño chiquito, en el momento de que yo contraigo, voy a decir que estoy en una pseudoisquemia, ¿listo? Porque no me está llegando sangre. O sea, la que me llega no es suficiente para lo que yo necesito. Ahora, cuando relajo, me va a llegar sangre, pero esa sangre pues va, o sea, como que va a tener como exceso de oxígeno para lo que necesitaba y pues va a causar como un aumento de los radicales libres. ¿Sí queda claro eso? Vuelvo y repito. O sea, es como porque se acumulan mucho, entonces, o sea, como no pasan primero, se van acumulando. Ajá, Y por eso exacto. se Por eso forman. decimos Oh, reperfusión. Exacto. Entonces, tengo un proceso de pseudoisquemia porque, a ver, volvamos a esta imagen. Normalmente, o sea, imagínate, esto es mi músculo, una persona normal que tiene un complejo de distrofina y todo está funcionando perfecto. ¿Qué pasa? El complejo proteico asociado a la distrofina está como al momento de tener interacciones de contracción, tarara, va a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es que los vasos los va a dilatar, es decir, que se vuelvan más grandes y por ende pues pase más sangre por ahí, ¿listo? Entonces eso es importante porque al momento de que yo contraigo el músculo pues necesito que le llegue un poquito más de sangre para que pues él pues se nutra, ¿listo? ¿Qué pasa? En el momento que yo hago una contracción, no voy a liberar ese óxido nítrico porque pues yo no tengo una unión entre pues el complejo y el sarcolema y
Y el citoesqueleto, no tengo nada de eso. Entonces, pues, eso no va a liberar el óxido nítrico porque eso depende de ese complejo, pues, de que funcione bien. Y como no lo libero, pues el vaso siempre va a medir lo mismo. Entonces, al momento que yo contraigo, pues para mí esto no va a ser suficiente sangre y el momento que yo relajo, pues va a ser como mucha sangre y va a causar daño porque voy a tener un aumento de los radicales libres. ¿Sí queda claro? O el y repito. Ya está Igual en claro, ese caso claro. también le sería difícil entrar porque pues no se ha liberado tampoco el óxido nítrico para vasodilatar, ¿o sí? Ajá, exacto. Entonces, pues por gradiente, como que va a ser bastante al momento de yo reperfundir el músculo y listo, ya después de que se relajó. Y pues eso me va a hacer un aumento de los radicales libres y me va a estresar la mitocondria que me va a llevar a apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les decía, fisiológicamente, o sea, un músculo normalmente va a tener un aumento del óxido nítrico para que se mantenga el flujo sanguíneo a medida que yo contraigo y relajo. Entonces, contraigo, aumento el calibre del vaso, relajo, vuelvo al vasito normal. Ahora, cuando pues tenemos una célula pues patológica que no tiene como ese complejo de estrofina pues bien acoplado, al momento de la contracción no voy a tener el óxido nítrico y por ende pues este calibre de vasito pues no va a ser suficiente. Y pues yo voy a sentir en mi músculo que pues estoy en isquemia porque no me está llegando el oxígeno que necesito. ¿Listo? Entonces pues asocian como a menor óxido nítrico me va a llevar a isquemia. Y pues en el momento en que yo relajo, pues sí me va a llegar la sangre que me está intentando llegar, pero pues va a ser mucha, ¿sí me entienden? Porque pues él ya tuvo daño al momento de estar isquémico. Y pues eso me va a aumentar la cantidad de especies reactivas de oxígeno, voy a causar peroxidación lipídica, todo lo que vimos en el radio anterior, que pues se daña como tal la membrana de las células, y pues eso también puede aumentar la permeabilidad. Ay, perdón. Puede aumentar la permeabilidad pues de la célula. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? En los miocitos. Vamos a tener una membrana débil que va a ser fácil de romper porque pues no tenemos ese acople entre el citoesqueleto y la membrana celular. Va a entrar pues mucho calcio, por lo que dijimos que si se me rompe la membrana, pues por gradiente va a entrar el calcio. Y eso me va a activar todas esas proteasas y enzimas que rompen pues como los componentes intracelulares, ¿listo? Además, pues recordemos lo que les acabo de explicar, la isquemia y reperfusión, que eso también me puede aumentar el estrés oxidativo y también pues llevar al fallo de las mitocondrias y pues llevarme a la apoptosis. Además que recuerden que en el RAE pasado yo les explicaba, en el caso pasado yo les explicaba que los radicales libres también podían afectar los biocomponentes, entonces las proteínas, los lípidos, inclusive el ADN directamente podían ir a atacar. Y pues a medida de que voy perdiendo fibras musculares, pues mis músculos se van a volver más chiquitos porque tengo menos células, ¿listo? Eso lo llamamos atrofia. Y pues como tengo menos células, menos músculo, pues también puede perder su función. Bueno, entonces pues acá les tengo como un resumencito para que lo revisen. Y pues este también es un mapa que yo hice para también que lo revisen. ¿Listo? Entonces pues tengo mi ausencia de distrofina. Eso me va a volver susceptible a que entre calcio, aumente el estrés mecánico por la dificultad de mantener la estabilidad al momento de contraerse el músculo. También voy a liberar toda la fosfocreatinquinasa por gradiente. Y pues recordemos que ese calcio me va a activar las calpaínas, me va a estimular a las mitocondrias para vías apoptóticas, y pues todo eso me va a llevar al aumento de la destrucción de todas mis fibras musculares. Y esto no va a ser compensado por pues las células madre que tenemos que van a crear nuevo músculo, pues a veces no se compensa y pues voy a tener pérdida de músculo. Ahora recordemos que toda la falta de ese óxido nítrico pues me va a causar reperfusión en la relajación y eso me va a causar una exacerbación de ese estrés oxidativo y también nos puede causar una hiperactivación del sistema inmune, porque como están muriendo como tantas células, pues llegan como células del sistema inmune como a organizar esos procesos, porque cuando no es apoptosis, recordemos que la necrosis es desorganizada y se liberan todos los elementos intracelulares, entonces ahí llegan como el sistema inmune como a limpiar un poquito lo que está pasando ahí. Sin embargo, pues ellas cuando intentan como limpiar sí, como todo lo que está pasando, a veces hacen daño como a las células adyacentes. ¿Listo? Y pues sí, es como un resumen.
Bueno, entonces vamos a seguir con biomolecular. ¿Seguimos o tienen dudas de biocelular? Yo tengo Una una duda. pregunta. Sí, Si quieres empieza tú, Dana, y luego sigo yo. Vale, es que dentro de, bueno, las explicaciones que nos dieron y también pues dentro de lo que leí, mencionaban que la distrofina juega un papel en cuestiones de reproducción celular, todo lo de la organización y la polaridad de la célula y la división celular como tal, con la creación y pues la polaridad del uso mitótico. No sé si esa función se ve afectada o no por la falta de distrofina. la verdad no sé de qué me hablas. Si quieres, mándamela por WhatsApp y yo intento buscártela más tarde, porque no había escuchado eso. Pero si quieres te la respondo más tarde, ¿te parece? Vale, gracias. Listo. La otra persona, Yo, en lo que estabas diciendo ahorita, como de la isquemia o la pues, pseudoisquemia que estabas hablando, ajá. pues sí, eso, o sea, como cuando está la alteración y todo lo demás. Pero es posible que en escenarios como patológicos, pero aparte de la distrofia, o sí, como fuera de la distrofia, se dé. Sí, sí, sí. De hecho, algo que pasa mucho es, por ejemplo, en el infarto agudo al miocardio. ¿Qué pasa? Entonces, las personas cuando se infartan es que se les va un coágulo como al corazón, si lo han escuchado. Lo que pasa es que no se recomienda de pronto como romper el coágulo si ya ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Entonces, yo tengo mi corazón, se fue un coágulo como a una de las arterias que pues irrigan al corazón y eso pues no permite el paso de sangre a cierta parte del músculo cardíaco. ¿Listo? Entonces, como no se está irrigando esa parte del músculo cardíaco, esa parte del músculo empieza a morir y esos vasos se debilitan porque pues no les llega oxígeno, entonces pues pierden su función. Entonces, creo que la recomendación es como después de 6 horas no se recomienda como romper el coágulo porque pues lo más probable es que cuando lo rompas pues como que todo se dañe, porque pues ya todo ese músculo ya murió y pues yo solo le estoy llenando de sangre que pues no sirve, pues porque ese músculo ya no existe, pues o sea, sí existe, pero si me entienden, como que ya no funciona porque pues no le llegó sangre por mucho tiempo. Entonces, digamos, en ese tipo de casos también hay daño por reperfusión. ¿Sí te queda claro? Sí, Listo. Entonces me preguntaban por necrosis. ¿Qué pasa? Las células tienen varias formas de morir. ¿Listo? Entonces, una muy bonita, muy organizada es la apoptosis. Pero para que se dé la apoptosis, pues tiene que ser una muerte celular programada, es decir, que la célula decida que se va a morir. ¿Por qué? Porque pues si se muere ya, pues lo más probable es que explote como, pues no es que explote, pero sí libere todos sus contenidos intracelulares. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi apoptosis, que es que básicamente la mitocondria es la encargada de decir, hey, voy a ir a vías apoptóticas, entonces la mitocondria siente estrés celular, ya sea por ROS, ya sea por aumento de calcio, lo que sea, mutaciones. Esperen. Entonces, ella sensa ese estrés y pues le dice a la célula, hasta aquí llegamos y empieza a empaquetar todo. Entonces empieza a degradar lo que tiene que degradar y lo organiza todo para que otras células puedan utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa? En casos donde se rompe la membrana o bueno, es más desorganizada la muerte, que sí, básicamente, lo que pasa es que pues la célula literalmente se rompe, se lisa y pues va a liberar todos sus contenidos intracelulares y eso es muy desordenado porque pues también tiene como detritos, o sea, como cosas que ya no le sirven, o sea, como basura celular y pues eso causa como inflamación y eso va a decirle al sistema inmune como hey, hay cosas raras ahí, tienes que limpiarlas. Sin embargo, cuando el sistema inmune como que interactúa, pues también le puede hacer daño a las células que estaban ahí. ¿Sí queda claro? Hola, una pregunta. Si la ausencia de distrofina es distrofina, no distrofia. Si la ausencia de distrofina impide la contracción muscular, significa que la persona... No, no, no. No es que impida la contracción muscular. A ver, yo contraigo mis músculos por actina y miocina, que fue lo que yo les expliqué al inicio, ¿listo? Entonces yo contraigo, se mueve la actina, entra calcio, tarara, se contrae. Ahora, ¿qué es lo que hace la distrofina? Es que al momento de yo contraerlo, hace que haya una unión de todo ese citoesqueleto a la membrana de la célula para que al momento que yo contraiga, pues la membrana como que no vaya para todos lados y se rompa. ¿Listo? Entonces, lo que hace la distrofina
es anclar ese citoesqueleto a la membrana y pues que haya un movimiento, por así decirlo, como coordinado. ¿Listo? Entonces, pues la persona no va a contraer bien los músculos, no es porque la distrofina se encargue de que yo contraiga unos músculos, sino porque tengo menos fibras, o sea, se están muriendo y tengo menos músculo, pues voy a contraer menos un músculo, porque pues no tengo suficientes células para hacerlo. ¿Sí te queda claro? O te repito. Acá me preguntan, ¿me puedes explicar, por favor, cómo, a dónde se adhiere la distrofina? Entiendo que el citoesqueleto de alquimia para eso es como diferente a los filamentos de aquí. Listo, yo creo que para el radio biomolecular te puedo explicar a qué dominios exactamente se adhiere la distrofina. Pero básicamente lo que necesito que entiendas por ahora es que se une a la membrana celular, a ese complejo de proteínas asociada a distrofina y al citoesqueleto, que es la actina. ¿Listo? Por ahora entiende eso y ya te explico bien los dominios. Una duda, ¿es decir que en la DMD va a haber necrosis del músculo? Sí, va a haber necrosis, va a haber también atrofia, que es pérdida de células, o sea, sí. También voy a tener apoptosis, por lo que les estaba explicando. Y pues inflamación en general. De hecho, ustedes van a ver que uno de los tratamientos muy importantes es corticoides, que son antiinflamatorios, que van a ayudar como a disminuir esa inflamación y como la progresión de la enfermedad. ¿Listo? ¿Queda claro o ya podemos seguir con el radio biomolecular? Yo creo que eso es un sí. Entonces, el radio molecular pide explicar los tipos de mutaciones identificados en el gen de la distrofina y las consecuencias moleculares según la mutación. Pero bueno, antes de eso, pues yo necesito que ustedes tengan como unos conceptos claros. Dentro de ellos, pues necesito que entiendan cómo qué son los promotores y pues básicamente los promotores van a ser ciertas como regiones donde tengo como una secuencia en específico y eso le va a decir a los factores de transcripción como, hey, aquí empieza la transcripción y aquí quiero que empieces pues sí, que empieces a hacer la proteína, ¿listo? Una muy conocida es la caja TATA y pues eso le va a decir como a la polimerasa como, hey, ven acá, aquí empiezas a transcribir, ¿listo? Importante que sepan que pues cuando yo transcribo una secuencia y luego después hago procesos de splicing, que es que corto los intrones y luego sí pego los exones para poder traducir mi proteína. ¿Listo? Entonces recordemos que hay regiones codificantes y no codificantes. Las codificantes las llamamos exones, las no codificantes las llamamos intrones. Sin embargo, recuerden que los intrones son súper importantes para la regulación celular, de transcripción celular. Y ya, básicamente eso. Bueno, entonces lo que les dije, el promotor le va a decir a la polimerasa dónde va a ir. Y los exones son los que tienen, sí, como la parte de la proteína. Ahora, el gen de la distrofina es el gen más grande del genoma humano. Es súper grande y por eso es como muy común que tenga muchas mutaciones. ¿Listo? Tiene varias isoformas y todas se expresan principalmente en el músculo esquelético y cardíaco. Y pues listo. Bueno, entonces, este es el gen. Y pues se encuentra en el cromosoma X, ¿listo? Por eso es que pues su herencia está ligada al cromosoma X. Y pues recordemos los tipos de mutaciones. Entonces tenemos deleciones, duplicaciones, y estas pueden ser puntuales o de exones completos, ¿listo? Entonces puntual me refiero como a una base y pues exón es el exón completo, literal. Y pues outframe, acá eso es muy importante porque son esas donde voy a tener un cambio en el marco de lectura y esto se debe a que yo tengo, esperen un momento, yo tengo sí, como mi secuencia, ¿listo? Entonces, eh, sí, o sea, esta es mi secuencia y resulta que yo lo que voy a borrar van a ser solamente 2 de estos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo más probable es que lo que siga acá
pues me va a causar algo diferente, porque ya no va a ser AGC, sino... Ay, perdón. Bueno, el caso es que... Esperen. Listo. Entonces, yo borro estos dos. O bueno, con que borre uno, ya se me va a correr el marco de lectura. Con que borre uno o dos, se me va a correr el marco de lectura. ¿Listo? Porque ya este me va a codificar ya sea un aminoácido diferente o un codon stop. ¿Listo? Ya sea si yo borro uno o dos. Ahora, si yo borrara los tres, pues no pasaría mucho, solo pierdo un aminoácido. Pero, pues igual, para que tengan en cuenta como cuando se corre el marco de lectura y cuando no, es sobre todo en múltiplos de 3. ¿Listo? Porque pues, recordemos que así es como lee el ADN la célula. Entonces, yo digo que es outframe, es decir, que se corre el marco de lectura cuando no son múltiplos de 3. Digo que es inframe cuando son múltiplos de 3. ¿Listo? Recordemos que missense es que yo cambio el aminoácido y nonsense es que me da un codon de stop. Ahora, ¿qué pasa con las mutaciones outframe? Cuando yo corro el marco de lectura, lo más probable es que me dé un codon de stop prematuro. ¿Listo? Puede que no sea como lo que codifica ahí mismo la mutación, sino un poquito después, pero siempre me da un codon de stop prematuro. ¿Listo? Entonces, pues podemos decir que pues esto es más grave que inframe. De hecho, pues inframe podría, o sea, no es una mutación silente, no exactamente, pero solo pierdo un aminoácido. O bueno, según la cantidad de bases que se pierdan, ¿no? Dependiendo de eso. Porque pues también puedo perder un exón completo inframe y pues me va a salir una proteína truncada. Ahora, la gravedad de la mutación depende de dónde esté ubicada y ya lo vamos a ver. Entonces, las deleciones, como les dije, pueden ser de una base, o sea, puntual, o de un exón completo. La verdad, esta es la mutación más común. Entonces, las deleciones, como les digo, es el tipo de mutación más común en distrofia muscular de Duchenne. Y esto puede suceder con o sin el corrimiento del marco de lectura. Como les dije, depende de la cantidad de bases que se eliminen. Ahora, acá, pues, cuando leyeron sobre biología molecular, pues van a ver que les van a decir algo sobre hotspots. Y hotspots son como puntos calientes donde, pues, pueden haber esas deleciones. Como según estudios, lo más común donde puede ocurrir esas deleciones. Lo más común es como entre los exones 45 y 55. Y pues eso es porque el 73% han sido como las lesiones en esas partes y son de lesiones más cortas. Ahora, en el hotspot más cerca como al inicio de la proteína es de los exones 2 al 19 y ese corresponde al 19% de las lesiones. Sin embargo, son de lesiones más largas. También se puede ver asociado a que es pues más recién empieza como la traducción de la proteína, ¿no? Como pueden ver, si yo pues elimino eso, pues voy a tener como un cromosoma más corto y más pues en este caso que pues son como bien grandes las de lesiones. Ahora las duplicaciones, bueno, sí corresponde al 65% de las mutaciones y las duplicaciones corresponden al 15% de las mutaciones. Las duplicaciones es básicamente lo que pueden ver acá, entonces pues yo tengo A, B, C, D, E y acá duplico S, D, E, ¿listo? Ahora, en este caso, como sume dos bases, pues lo más probable es que se me corra el marco de lectura. ¿Listo? También puede haber un corrimiento del marco de lectura en duplicación. ¿Listo? Porque estoy alterando la cantidad de bases. Y como pueden ver acá, pues el cromosoma va a ser más grande. Acá pues hay un hotspot más distal, es decir, como más lejos de donde empieza. Y pues frente como si es proximal, pues es menos común. Ahora, como vimos, los otros tipos de mutaciones, las puntuales, entonces una sustitución es que cambio una base por otra. Sin embargo, si yo cambio una base por otra, me puede dar ya sea missense o nonsense, ¿listo? Si elimino una base, pues me va a dar un marco de lectura, un corrimiento del marco de lectura. Si es en múltiplos de 3, pues va a ser inframe. Y ya. Y en las inserciones lo mismo.
es que pues le sumo una base o un exón según la cantidad de bases, pues voy a decir si es in-frame o out-frame. Téngalo muy en cuenta. Recuerden los tipos de mutaciones, entonces si el aminoácido que codifica es el mismo, pues es silente. Si me dice un codón de parada prematuro, pues va a ser una mutación nonsense. Y si me cambia el aminoácido solamente, pues va a ser una mutación missense. Y bueno, acá lo que pueden ver es que, pues según si cambio o no si ven que acá le eliminé la G, entonces me corrió el marco de lectura y pues acá me cambiaron los aminoácidos. Sin embargo, lo más probable es que me dé un codón de parada temprano. Y acá solamente le agregué una A y también me cambian todos los aminoácidos. Igual, o sea, esas mutaciones de corrimiento del marco de lectura, ya sean in-frame o out-frame, pues son graves porque pues si pueden ver acá, igual la in-frame, la in-frame pues me puede borrar como muchos exones, ¿listo? Entonces, pues, si yo le quito la mitad de exones, pero igual termina, o sea, por ejemplo, tengo los primeros 15 exones, le borro del 15 al 60 y le dejo como lo último, igual que aún codificación en el codon stop, igual pues me quedé sin la mitad grande, ¿listo? Entonces, como que piensen qué tanto me afecta una mutación y pues piensen la funcionalidad de la proteína después de, pues sí, como de la mutación. Bueno, acá hay otro ejemplo, entonces como vieron, pues lo más probable es que me dé un codón de stop de stop temprano y pues se me cambian los aminoácidos. Ok, me piden que vuelva a explicar outframe. Entonces, ¿qué pasa? Outframe es que, o sea, yo voy a tener un corrimiento del marco de lectura, es cuando voy a tener ya sea como inserciones, deleciones, sobre todo esas dos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo inserto más, o sea, en nucleótidos en múltiplos de 3 o los pierdo en múltiplos de 3, me va a dar un corrimiento del marco de lectura in-frame, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues sí voy a seguir leyendo como siempre ha sido la historia, pero pues voy a quitar un pedazo y ya. Ahora, en outframe lo que pasa es que usted aumenta las bases o las elimina en múltiplos diferentes a 3, ya sea 1 o 2, y pues lo que va a pasar es que los aminoácidos todos se van a cambiar, ¿listo? Porque pues corrí el marco, es que no sé cómo más explicarlo, pero el marco de lectura va a ser diferente. Si es que acá es GCU, 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 ¿listo? Ahora acá yo le agregué una A, entonces ya no va a ser GCU, ahora es AGC, UGC, UGC, ahora cambió, ¿sí viste? Y en el caso de que yo lo elimine, acá pues antes era GCU, ahora es CUG, CUG, ¿sí entiendes? O no sé cómo más explicarte. Ah, ok, listo, ya entendiste. Entonces, acá hay más ejemplos, ¿listo? Entonces, como pueden ver, cuando los múltiplos no son de 3, el, el, el marco de lectura se va a ver pues afectado y lo más probable es que me dé un con stop prematuro. Si quito los aminoácidos o los aumento en múltiplos de 3, pues voy a mantener como esa secuencia de aminoácidos y solo me va a faltar un aminoácido. Ahora, depende porque yo puedo quitar también un exón completo y aún así mantener el marco de lectura y pues eso, ese exón puede haber sido muy importante. Bueno, entonces, ¿recuerdan los tipos de mutaciones? Acá les dejo varios ejemplos en la presentación para que lo revisen si quieren. Igual me pueden escribir si tienen cualquier pregunta. Y ahora, como que según el exón o pues la eliminación se haya dado en ciertos dominios, va a tener ciertas implicaciones en el fenotipo de la persona, ¿listo? Cuando hablamos de fenotipo es cómo se expresa toda esa secuencia génica en la persona, ¿listo? Fenotipo es cómo se ve, cómo se expresa. Y genotipo solo hablamos como de la secuencia de las bases.
Ahora, tenemos varios dominios cuando hablamos de la distrofina. Tenemos un dominio aminoterminal, que es el dominio de unión a lactina. Y eso se encargan los primeros 8 exones. Ahora, el dominio ROT central va a ser como todo esto, que va a ser pues donde se va a dar esa flexibilidad y esa función de la distrofina como de, de acoplarse, de amortiguar, perdón. Y por último voy a tener este dominio rico en cisteínas y un dominio carboxiterminal, ¿listo? Que ambos de estos van a unirse a esa membrana, ¿listo? Que es el sarcolema, la membrana celular. Entonces, el dominio rico en cisteínas va a tener una unión al complejo de estroglicanos y el carboxiterminal va a tener la unión a ese complejo asociado a la distrofina que decíamos que está en la membrana. Recuerden que este va a tener una interacción importante con la sintasa neuronal, que es la que va a permitir hacer el óxido nítrico. Y bueno, estos son los exones del 65 al 70. Entonces, ¿qué pasa? Si yo afecto el dominio aminoterminal, es decir, aquí donde se une la lactina, puedo tener ya sea distrofia muscular de Becker o Duchenne según el tipo de mutación. A lo que me refiero según el tipo de mutación es que tengan en cuenta si es una missense o es una silente o si es una nonsense, pues piensen ustedes ahí en sus casitas que podría tener, ¿listo? Si yo tengo un corrimiento de lectura y un codón de stop temprano en ese amino terminal, pues lo más probable es que yo tenga una proteína así de grande, o sea, pues como literalmente diminuta y pues que no haga su función, o sea, que ni siquiera alcance a llegar al sarcolema. ¿Listo? De hecho, quiero que ustedes me digan por el chat, díganme si yo tengo un tipo de mutación missense en el dominio aminoterminal, ¿qué tipo de fenotipo tendría? ¿Una distrofia muscular de Duchenne o de Becker? De Duchenne. ¿Por qué de Duchenne? Cuéntame. ¿No? Bueno, algunos de sus compañeros me están escribiendo por directo que Becker. Y sí, es correcto. O sea, yo creo que depende de qué tan extenso, porque pues si solo cambia un aminoácido, de pronto la interacción no es tan grave, pero bueno, o sea, piénsenlo. Y pues si yo ya les digo que yo ahí recién estoy empezando en el exón 5, tengo un corrimiento del marco de lectura, outframe, ¿ustedes qué creen que me va a dar? ¿Duchenne o Becker? Duchenne, me dicen. Ajá, entonces acá alguien me escribe, entre más grave la mutación, como nonsense, más grave la distrofia. Sí, exacto. O sea, según como el tipo de mutación, pues yo voy a tener un fenotipo distinto. Es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Ahora, si yo tengo una afectación acá en el dominio ROT, en el central, pues digamos que se me eliminan 2 exones, pero pues sigue siendo in-frame y pues no tengo un codón de stop prematuro, pues lo más probable es que me dé una distrofia muscular de Becker. Y si ya tengo pues una afectación acá en lo que se me une a la membrana, lo más probable es que me dé pues distrofia muscular de Duchenne, ¿listo? Porque recordemos que si no se me une a la membrana, pues no estoy haciendo nada. Porque pues imagínense que esperen, yo tengo toda esta distrofina, pero llega hasta acá y no se une a la membrana, pues no estoy haciendo nada, ¿listo? Y bueno, entonces acá pueden ver, entonces por ejemplo, si tengo una lesión del exón in-frame, pues lo más probable es que tenga una distrofina truncada, pero pues puede funcionar parcialmente. O si tengo una duplicación, pues también va a ser parcialmente funcional, pero recuerden que esto va a ser in-frame. Y pues ahora si yo tengo un codón de stop prematuro, lo más probable es que me vaya a dar pues una distrofia muscular de Duchenne, que es que la distrofina pues, no está. ¿Listo? ¿En la central no puede dar Duchenne? Sí, en la central puede dar Duchenne. Dime tú, Juan Ríos, ¿cómo crees que te puede dar una, una Duchenne? Si tienes una mutación. Dime de qué tipo tendrías, qué tipo de mutación tendrías en el dominio central para tener una distrofia muscular de Duchenne.
Outframe o nonsense. Muy bien. Muy bien. Exacto. Entonces yo quiero que ustedes piensen qué tipo de mutación me puede dar qué fenotipo. ¿Listo? Básicamente. Eso es lo importante. De hecho, acá, ustedes lo que ven acá es una deleción outframe de elección 46. Y elección 46 se encuentra en el dominio ROT. Y pues eso me va a dar un codon de stop prematuro. ¿Listo? Lo que me da un fenotipo Duchenne. Ahora recordemos como la presentación clínica de estos pacientes, pero pues ya ahorita en el radio clínico lo vamos a ver. Listo. Entonces, seguimos con el radio bioquímica. ¿O tienen preguntas de biomolecular? Disculpa la otra pregunta que te hice arriba, por favor. Mari, la perdí. Vuélvemela a escribir. Ah, ok. Creo que ya sé cuál es. ¿A dónde se adhiere la distrofina? Entonces, mira, tú acá ves. Ay, mira, la distrofina está unida literalmente como a los filamentos de actina. O sea, estructuralmente como que están unidas porque pues ambas son proteínas. La actina también es una proteína. Y pues también se ha unido a las proteínas de membrana. Eso pues puede ser por varios tipos de interacciones. Digamos, a veces las proteínas se unen cuando a los no te entiendo la pregunta, Mari. O sea, básicamente se une a los filamentos, o sea, están pegados. Imagínatelo como un carro, lo que yo te digo, o sea, el carro está unido, todo es como un todo, o sea, siempre está pegado. ¿Sí me entiendes? No, no sé cómo más decirte. Es que esa es la parte que no entiendo. O sea, yo entiendo que tenemos como la de las miofibrillas y después van los miofilamentos y bueno, ahí A sale ver, lo la de... miofibrilla es la célula, ¿listo? Cuando yo digo una miofibrilla es una célula, ¿listo? Dentro de la miofibrilla yo tengo miofilamentos. Mio significa músculo, ¿listo? Listo. Y ahí, entonces, esto de la distrofina se adhiere dentro de la célula al miofilamento de actina o se adhiere a a otra parte de actina. Es que lo que no entiendo es porque como ahí en la estructura aparece un miofilamento de actina, como el filamento delgado, el miofilamento delgado, entonces como que no entiendo muy bien qué es esa parte de filamento de actina. O sea, como dónde está o en alguna imagen del músculo o no entiendo dónde está ubicada esa parte. O simplemente es una parte que está ahí y es de actina y ahí se conecta eso. No, 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 o sea, es esa actina que está a ver, intentemos a ver si en la parte biocelular tenemos una imagen bonita. A ver, acá Sí, tengo, esta es mi célula, ¿listo? Esto es un corte de una célula, en teoría, ¿sí? Entonces, esto acá en color durazno es la membrana, ¿listo? Y acá adentro ves las fibrillas, ¿listo? sí. Entonces, pues imagínate que tienes como una distrofina pegada así a la membrana, ¿listo? Para que cuando esto se mueva, pues esto también como que se mueva en conjunto, como que no se vaya a romper. ¿Sí te queda Ok, claro? sí, sí, sí. Es que la verdad eso es muy abstracto, o sea, te toca como imaginártelo, ¿listo? Listo, gracias. ¿Sí te queda claro? Ahora, aquí Laura me pregunta cuál es la diferencia entre un polimorfismo y una mutación. Entonces, un polimorfismo es una mutación. ¿Listo? Solo que un polimorfismo es, o sea, como que un polimorfismo depende como de un fenotipo. Nosotros hablamos mucho de polimorfismos, por ejemplo, en farmacología. ¿Listo? Entonces, pues ustedes van a ver en segundo que hay personas que tienen ciertos polimorfismos en ciertas enzimas de metabolismo y las personas que tienen una mutación tal les va a ayudar a metabolizar más rápido las cosas o si tiene una mutación, literalmente puede ser un cambio de un nucleótido, pero si yo tengo ese cambio del nucleótido y no necesariamente me tiene que cambiar el aminoácido, o sea, solamente por cambiar ese nucleótido, puede que yo metabolice más rápido que otra persona. O sea, es como, es una mutación, o sea, no hay diferencia, solo que hace parte dentro de las mutaciones. Acá me preguntan, ¿cómo relacionamos el outframe de inframe en las mutaciones?
te toca pensar, o sea, te toca pensar en si yo tengo un outframe, pues lo más probable es que sea un fenotipo más grave, ¿no? Porque pues yo tengo un outframe, significa que estoy diciendo que voy a tener un codón de parada temprano y lo más probable es que me quede sin la mitad de la proteína. Ahora sí tengo un inframe, pero ¿qué pasa si yo tengo un inframe donde borro la mitad de mis exones? ¿Listo? Entonces yo puedo tener un inframe donde borro los exones del 10 al 60, pero pues igual se sigue en el marco de lectura, ¿listo? Entonces eso también puede ser muy grave. O sea, yo no puedo decir si tengo inframe va a ser Duchenne, no, o Becker, no. O sea, yo tengo que pensar más o menos en qué tanto afecta, ¿listo? Y me pregunta Mariana, explicar un poquito el tipo de mutación en la patología. Lo que pasa, Mari, es lo que les estaba explicando. O sea, según lo que ustedes piensen del tipo de mutación, donde esté ubicada, toca que ustedes pues analicen un poquito en cómo podría afectar a la proteína, ¿listo? Entonces, pues según el tipo de mutación, según la ubicación, pues tú piensas, hey, sí, pues es grave. ¿Listo? O sea, yo no puedo decir todas las inframe son Becker, no. Porque pues que lo que yo les decía, que tal que yo esté eliminando casi que toda la proteína, pero igual siga siendo inframe, pues igual va a ser grave. Una inframe, no, una inframe no te va a generar un codón de parada prematuro. No, eso te lo haría solo una outframe. ¿Listo? Bueno, yo creo que seguimos. Entonces, el radioquímica nos pide explicar las alteraciones estructurales y funcionales de la distrofina y listar los marcadores de daño muscular que se le dan en las personas con la distrofia muscular de Duchenne. Bueno, entonces, tenemos miopatías, ¿listo? Que son patologías de los músculos. De ellas importante, pues tenemos la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Ahora, hay muchos tipos, ¿listo? En este caso estamos mirando una miopatía estructural donde se me alteró una estructura, una parte estructural de mi célula, ¿listo? En este caso, una proteína estructural que es la distrofina. Sin embargo, también hay muchas miopatías inflamatorias, autoinmunes, metabólicas o inespecíficas, ¿listo? Y pues las enfermedades, esto clasifica entre las enfermedades neuromusculares, ¿listo? Entonces tenemos enfermedades que afectan a las neuronas, la transmisión del, sí, como la acción, conducción neuromuscular, o al músculo en específico, ¿listo? En este caso, pues estamos ubicados en la fibra muscular porque es una alteración estructural, ¿listo? Entonces, pues importante, como vimos, la fosfocreatinquinasa se va a liberar, la pueden ver también como seca, solamente creatinquinasa o fosfocreatinquinasa. Y pues como vimos, esta se puede descomponer en creatina y en un fosfato y va a liberar grandes cantidades de energía. Si yo digo que libera grandes cantidades de energía, ¿qué tipo de enzima es? ¿Anabólica o catabólica? Catabólica. Muy bien, listo. Entonces, como dijimos, se rompe la membrana y pues se va a liberar. También van a ver que hay una hemoglobina. Ay, alguien levantó la mano. Dime, Sofi. Era una pregunta, era sobre lo de las miopatías en la anterior Sí, diapositiva. No sé si la sí, podrías cuéntame. cambiar un segundo, por favor. Lo que pasa es que yo había leído y esas miopatías no producían como un daño neurológico. Y pues en la distrofia muscular de Duchenne sí hay el daño neurológico, entonces no entiendo. No, no es un daño neurológico. No sé por qué dices que hay un daño neurológico. Es que algo sí también explicaron en mi RAE y de hecho cuando estaba estudiando para esto, en el resumen, aparecía que en las miopatías una característica de estas era que no había daño neurológico, entonces que no se incluía la distrofia muscular de Duchenne. Por eso, no hay daño neurológico. Por eso estamos hablando de solo daños en el músculo. ¿Listo? O sea, les estoy diciendo que la distrofia muscular entra dentro de las enfermedades neuromusculares. ¿Listo? O sea, las neuromusculares las podemos dividir entre solo neurológicas, o sea, ya sea como de la neurona, ya sea de la conducción neuromuscular, ¿sí me entiendes? O sea, como acá donde se libera esas vesículas con esos neurotransmisores que van a permitir como, pues sí, disipar el potencial de acción, o de solo la célula muscular. En este caso le estoy diciendo que es una patología de solo la célula muscular, ¿listo?
Ah, ok, ok, gracias. ¿Y pues por qué? Porque pues es una patología que está pues de manera estructural, ¿listo? Porque pues me está faltando una proteína estructural, ¿sí? Perdón si los confundí. Solo que les quería decir que también, o sea, hay otras enfermedades que también me pueden afectar el músculo, pero no necesariamente pueden estar dentro del músculo. Lo vamos a ver, por ejemplo, en polio, ¿listo? Que pues ahí el daño va a ser de la neurona. Sin embargo, pues a esas personas se les van a atrofiar los músculos. Pero no se preocupen, eso lo van a ver después. Ahora, pues vamos a ver mioglobina, que es como la hemoglobina del músculo, y pues funciona para almacenar oxígeno. También van a ver la aldosa sérica, que va a ser una enzima involucrada en la glucólisis. Esa me va a pasar la fosfato de la glucosa 6-fosfato a diroxiacetona P. Y el lactato deshidrogenasa, que va a ser una enzima encargada de catalizar el piruvato lactato. ¿Listo? Este lactato deshidrogenasa nosotros lo vimos en anemia hemolítica. ¿Y alguien me puede decir por qué se puede elevar este lactato deshidrogenasa? ¿No? Porque no hay suficiente oxígeno. Sí, o sea, como vimos en los momentos de contracción, pues vamos a tener como momentos de isquemia que me pueden elevar este marcador. Sí, es correcto. Bueno, listo. Entonces, recordemos pues como los dominios y pues vamos a ver ahora como la estructura del complejo asociado a distrofina. ¿Listo? Entonces, pues las mutaciones en este complejo también me pueden llevar a miopatías estructurales. ¿Listo? Entonces yo tengo una mutación en cualquiera de estas proteínas, pues también me puede llevar a una distrofia muscular. Y pues como vimos, la función tanto de este complejo como de la distrofina es estabilizar el sarcolema. O sea, ya sea que si hay un daño en la distrofina o en esta proteína de membrana, pues voy a tener una afectación en la membrana, porque pues no estoy disipando esa tensión que se genera en la contracción. ¿Listo? Ay, Mari, yo creo que tú lo que me preguntabas, si ves que acá está unido, o sea, todo esto es el citoesqueleto, ¿sí lo ves? Y esta es la membrana de la célula. Si es que acá tengo mi complejo de la ligoproteico asociada a distrofina, y acá Sí. tengo la distrofina, que es la moradita. Si es que eso está unido O sea, se directamente a la pega actina, directamente al miofilamento. Ah, ok, ya, esa era mi y duda. es directo, ajá, y a medida de que esto se contrae, como les digo, pues eso va a permitir que todo se contraiga en conjunto y pues que no haya un daño en la membrana. Siento que esa es una buena imagen. Y pues nada, ustedes tienen como varios tipos de contracción, de pronto solo vieron en biofísica, tienen como la contracción concéntrica y excéntrica. La excéntrica es como cuando está estirada al máximo y ese es como el mayor grado de tensión al sarcolema. Por ende, pues podemos decir que pues ese tipo de movimientos pues pueden causar como el mayor tipo de daño, ¿listo? Y como dijimos, pues si yo no tengo distrofina, voy a ser incapaz de disipar esa tensión que se produce al contraer los músculos y por ende puedo tener mayor susceptibilidad a presentar microlesiones en la membrana celular durante las contracciones. Bueno, y como vimos, ese aumento como de la permeabilidad de la membrana me va a permitir tanto la entrada de calcio como la salida de la fosfocreatinquinasa. Y pues recordemos que pues todo eso asociado al óxido nítrico me va a generar lesión por reperfusión y pues aumento de las especies reactivas de oxígeno que me van a estresar la mitocondria junto al calcio y pues me van a llevar a vías apoptóticas que me llevan a atrofia muscular. Entonces recordemos que con la entrada de calcio se me van a activar las calpaínas, ¿listo? Y también se van a activar las metaloproteínas. Dentro de ellas pues tenemos estas clasificaciones. Entonces las colagenasas que se van a encargar de cómo romper el colágeno y bueno, y así, como que tienen su nombre según eso. Y pues ellas son proteasas de zinc que dependen de calcio. ¿Listo? Cuando yo digo que dependen de calcio es que si entra calcio como y las activa. ¿Listo? Bueno, ellas pues uno las hace como que hace como la proenzima
luego la rompe, la cliva, y pues eso va a quitar como la parte N-terminal que va a hacer que ya pues ese tipo de enzima sea funcional. ¿Listo? Y pues ellas son reguladas por las TIMS, que son inhibidores de las metaloproteinasas pues de los tejidos. ¿Listo? Entonces cuando yo libero TIMS, pues le digo a estas metaloproteinasas como, hey, bájale. Y pues ellas pues son importantes, ¿listo? O sea, yo las tengo porque pues todo el tiempo estamos remodelando el tejido conectivo, entonces pues ellas ayudan como a repararlo. O digamos en el caso de, por ejemplo, hay una lesión, pues ellas ayudan un poquito como a limpiar lo que hay ahí para poder como regenerar, ¿listo? Ellas también liberan factores de crecimiento, pues para poder regenerar como el daño que hicieron. Sin embargo, ellas hacen mucha inflamación y pues destruyen el tejido, ¿listo? Y pues acá pues pueden ver cómo pues liberamos todas esas metalproteinasas y ellas pues afectan ciertas proteínas, ya sea el colágeno, las mismas proteínas de la membrana. Y pues los TIMS me van a ayudar a regular todas esas proteínas. Entonces, como dijimos, pues vamos a activar tanto las calpaínas como las metaloproteinasas y pues eso me va a causar pues mionecrosis, es decir, necrosis del músculo. Cuando vean mio es músculo, ¿listo? Entonces, frente a esa respuesta inflamatoria, pues voy a tener una degeneración de esas fibras musculares, voy a producir especies reactivas de oxígeno, va a aumentar ese calcio intracelular y pues por ende también va a aumentar esa acción de esas metaloproteínas. Entonces, pues junto a la generación de las fibras musculares y los eros, pues voy a producir TNF-alfa y interferón gamma, que estos son como, pues ustedes lo van a ver en segundo, que les van a decir que son citoquinas, ¿listo? Que son como mensajes de WhatsApp entre las células que van a decir como que hay inflamación, ¿listo? Y esto va a activar células del sistema inmune, como los macrófagos. Pero acá vamos a decir que los va a hiperactivar porque pues hay una gran cantidad de estas citoquinas. Y pues esto va a aumentar como el daño a las células adyacentes y pues va a aumentar todo eso. Además del factor de necrosis tumoral kappa beta, ¿listo? Y pues eso también va a haber como una reparación inadecuada y voy a tener fibrosis. De hecho, este tipo de personas o sea, ustedes van a ver que ellos van a tener una hipertrofia de los músculos de las pantorrillas, ¿sí? Los gemelos. Entonces, como es lo que más se usa como al momento de la marcha. Ellos van a tener una hipertrofia, pero no va a ser una hipertrofia de músculo, sino que como yo ya rompí todo ese músculo, lo voy a empezar a llenar como de colágeno y también de grasa. ¿Listo? Entonces eso se empieza a depositar y va a tener una hipertrofia. Ya les voy a mostrar ahorita, como en una imagen de microscopio. Entonces, ¿qué son biomarcadores? Son indicadores medibles en estado o condición biológica, ya sea normal o patológica. ¿Listo? Entonces, yo en cualquier persona le puedo medir biomarcadores. Y pues eso nos permite tener sí, como una idea de lo que le está pasando a la persona y pues no sesgarnos como con solo la clínica, ¿listo? Entonces así podemos como confirmar diagnósticos, monitorear a los pacientes, ver si les están funcionando los medicamentos, nos pueden decir cómo está avanzando una enfermedad, nos puede dar también el pronóstico de la enfermedad, nos puede, sí, decir como un montón de cosas, ¿listo? Sí, como eso. Y ahora en distrofia muscular de Duchenne, pues voy a tener pues nuestro paciente que pues tuvo las lesiones de los exones 46 y 47 y pues va a tener ya el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Ahora, ¿qué biomarcadores podemos buscar en ese tipo de pacientes? Pues podemos buscar un aumento de las proteinquinasas, ¿listo? Fosfocreatinquinasas. Y pues como vimos, normalmente con la edad pues va a haber menos aumento, ¿sí me entienden? Porque como pues cada vez estoy perdiendo más músculo, pues no van a liberar tanto, ¿listo? Y pues si no tengo tanto aumento, pues puedo decir que ya se está como reemplazando ese músculo por tejido adiposo, ¿listo? Voy a ver esas metaloproteinasas que yo les comentaba a medida de que aumenta la enfermedad. Voy a tener un aumento de todas las proteínas pues, celulares, entonces de la mioglobina, de la aldosas sérica, la lactatodesidrogenasa, de la anhidrasa carbónica. Alguien dígame cómo va a estar la distrofina. ¿Ausente o casi ausente?
Muy bien. Y en una biopsia, pues voy a ver una proporción de músculo, pero voy a ver también tejido conectivo y tejido adiposo. Como pueden ver, esto es un músculo normalito. ¿Listo? Todas estas son celulitas musculares. Y acá lo que ustedes pueden ver es pues sí ven las células musculares, pero también ven como tejido conectivo, que es esto como rosadito, y también como pues grasa. Entonces, pues como pueden ver, hay mayor fibrosis, las fibras no son todas igualitas, si ven que acá todas son igualitas, acá la diferencia de tamaños pues es mucho mayor, va a haber como mayor regeneración. Bueno, fibrosis y alina significa como transparente, pero entonces pues eso no importa. Y pues nada, no se va a ver la distrofina, porque pues uno puede poner como, según tinciones, como ponerle un colorante a la distrofina para ver si se ve, pero pues no se va a ver. Y acá pueden ver cómo se empieza a reemplazar el tejido muscular por tejido adiposo. Y como ven, todas esas células son como todas diferentes de tamaños y pues como feitas. ¿Listo? Eso no se lo van a preguntar, pero es como lo que yo les comento, como para que es chévere, como verlo así, como en microscopio. Ahora, la clínica. ¿Listo? Entonces, pues, esos pacientes nacen sin distrofina en biopsia. ¿Listo? Como lo que les mostré ahí. O sea, una biopsia es que toman un pedacito de tejido y lo miden. Y vamos a tener niveles de creatinquinas elevados y no van a tener síntomas. ¿Listo? Ahora, a los 1 o 2 años, pues estos niños van a tener un percentil menor de estatura, es decir, que cuando yo los comparo frente a otros niños de su edad, pues van a tener una estatura más baja. Y van a tener un pobre desarrollo motor, se van a caer mucho, van a tener a los 2 y 3 años debilidad proximal e inferior. De hecho, la debilidad empieza como de manera proximal y se extiende como en las piernas. Y van a tener problemas para saltar, correr o subir escaleras. ¿Listo? De los 3 a los 6 años van a tener un aumento en el polígono de sustentación. ¿Alguien me puede comentar qué es eso? ¿Aló? ¿Alguien sabe qué es el polígono de sustentación? Bueno, les voy a explicar. Entonces, ahí. O sea, el polígono de sustentación es como qué tan abiertos ustedes tienen las piernas para sustentarse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, piensa en una persona borracha. Una persona borracha pues va a aumentar su polígono de sustentación, es decir, que va a poner los pies más anchos, porque si ustedes le dicen a una persona, bueno, ustedes lo han escuchado, que haga el 4, ¿no? Se pone en una pierna y pues disminuye su polígono de sustentación porque está en un solo pie. Ahora, las personas borrachas, ustedes van a ver que caminan como con los pies muy abiertos, entonces aumentan su polígono de sustentación para mantener la estabilidad. ¿Les queda claro? En el caso de estos niños, como ellos son débiles, porque pues tienen pérdida de músculo, pues van a aumentar su polígono de sustentación para mantener esa estabilidad. ¿Les queda claro o les repito? Sí, quedó claro. Está Listo, claro. perfecto. Y van a tener una hiperlordosis lumbar. Entonces, van a ver que la espalda va a tener unas curvaturas normales, ¿listo? Esperen, ya les muestro. Listo, acá se ve. Ustedes ven acá las curvaturas de la espalda, ¿sí ven? Entonces, cuando yo digo que van a tener una hiperlordosis, es que va a aumentar la curvatura y se va a ver la cola de pato. Es decir, que van a sacar la cola y pues la lumbar va a estar como más curva. ¿Listo? A eso nos referimos con hiperlordosis lumbar. Y van a tener el signo de Gowers. Ahorita en biofísica les voy a mostrar un videito donde lo puedan ver. Pero básicamente es que ellos necesitan como apoyarse en las piernas para poderse levantar y como que escalan sobre sí mismos para poderse levantar. ¿Listo? Este se llama el periodo de luna de miel. Porque pues como que se mantienen así por varios tiempos. Ahora, de los 6 a los 11 años es cuando empiezan a empeorar un montón y pues la debilidad empieza a ser lineal, entonces empiezan a empeorar como, sí, como todos los músculos y también empiezan a perder la función de esos y empiezan a presentar contracturas, ¿listo? Y pues van a presentar la marcha equina. De los 11 a los 13 años, pues ya van a estar postrados en silla de ruedas porque definitivamente ya no les sirven los músculos de las piernas y van a tener escoliosis porque pues recuerden que la columna vertebral está pues acompañada de músculos que permiten como mantener como la fuerza del,
sí, como de la columna, y pues como ya se perdieron esos músculos, pues la columna empieza como a torcerse. Y también van a tener un deterioro de la función pulmonar. De hecho, por eso es que mueren. O sea, recuerden que nosotros respiramos gracias al diafragma y a medida que lo van utilizando, pues se va deteriorando ese músculo. Y pues terminan muriendo de una falla respiratoria porque literalmente el músculo ya no se mueve y pues no va a entrar ahí. ¿Listo? Es muy triste. Eso es al final de la adolescencia, viven hasta máximo los 20 años y también pues pueden morir por una cardiomiopatía progresiva. ¿Listo? Porque recordemos que la distrofina también se encuentra en el músculo cardíaco. Como pueden ver, pues los músculos se van atrofiando según el tiempo y pues recordemos que pues se ven afectados todos los músculos. ¿Listo? Entonces acá pueden ver la hiperlordosis, si ven que acá hay un aumento en esa curvatura. ¿Listo? O sea, normalmente todos tenemos lordosis en la lumbar, pero esos niños van a tener una hiperlordosis. Y ya les voy a explicar en la radiofísica por qué. ¿Listo? Ellos van a empezar a caminar como en puntitas, van a tener una hipertrofia de las pantorrillas, por lo que les explica que se empieza a depositar como grasa y fibrosis. Y bueno, básicamente eso. Listo. Bueno, les propongo algo. Podemos seguir con el componente clínico o biofísica. Ustedes me dirán. Yo creo que física primero, ¿no? Biofísica. Y listo. Entonces, denme, si quieren, descansen 2 minutos y ya, porque es que les tengo un invitado. Listo, ya me aparece. Creo que no voy a prender la cámara porque pues se me va el internet, pero pues si lo ve necesario, pues ahorita lo aprendo. Dale, dale. Igual si algo yo te sirvo de modelo. Listo. Entonces, pues buenas noches a todos. Pues no los conozco. Mi nombre es Juan Camilo Maldonado Reyes. Actualmente estoy en sexto semestre, pues el semestre pasado fui tutor de áreas musculoesquelético, pues es que está relacionado con lo que están viendo ahorita. Y pues este semestre fui tutor de anatomía para los estudiantes de segundo semestre. Entonces vamos a revisar como súper rápido el tema pues de la terminología que tienen que tener en cuenta y como de una biomecánica muy básica, como desde la perspectiva anatómica acerca pues de cómo abordar ese caso que tienen ustedes de distrofia muscular de Duchenne, como que no se pierdan cuando les digan aducción de cadera, rotación interna, extensión, flexión de rodilla y todas esas cosas, ¿listo? Entonces van a ver que esta presentación es un poquito larga, pero pues solo les voy a decir lo que les interesa, ¿vale? Listo. Esta es la primera slide que quiero que tengan extremadamente en cuenta. Vamos a empezar. Vamos a ver si mi internet la da. Voy a prender mi cámara. ¿Cómo se hace eso? Ya, listo. Listo. Ya. Entonces, de esta diapositiva, ¿qué es lo que quiero que me entiendan? Primero, vamos a tener en cuenta que cuando tenemos una articulación, que es de lo que ustedes están hablando en este momento en el caso, vamos a ver que una articulación, básicamente en términos muy simples, es la unión de dos huesos, ¿listo? Entonces, en este caso, va a ser la unión de este hueso de acá, que sería el húmero, con este hueso de acá, que sería el cúbito, ¿listo? Acá están en contacto ambas articulaciones, ¿listo? Como ambas superficies óseas, perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la articulación? La articulación es una parte como del cuerpo, del sistema musculoesquelético que nos permite movilidad, pero pues vamos a tener como distintos tipos de movimiento. Como ustedes pueden ver acá, voy a dibujar rápidamente lo que les venía diciendo pues de las articulaciones. Básicamente vamos a tener un extremo óseo que es proximal y un extremo óseo que va a ser distal, ¿listo? O sea, dos huesos que se están pegando ahí. Ahora, ¿cómo se van a mover? Vamos a verlo desde acá. Pero listo. Dale un poquito. Listo. Entonces, acá en mi brazo tenemos extremo proximal, que es el húmero, y extremo distal, que es el cúbito. ¿Listo? Estos dos huesos se pegan y forman una articulación. Pero ¿qué es lo que quiero que vean? Acá se está formando un ángulo. Si yo cuando muevo mi brazo estoy haciendo que este ángulo de acá se haga más pequeño, como pueden ver acá, voy a hablar que eso es flexión. O sea, acá estoy haciendo flexión del codo.
Mientras que si el ángulo yo lo voy a hacer más grande, más largo, voy a hablar que estoy haciendo es extensión de la articulación. ¿Listo? Este concepto aplica para todas las articulaciones que tenemos en el cuerpo. Esquematizando eso que les acabo de decir, como acá con la imagen, vamos a verlo con la rodilla. ¿Listo? Esperen, borro, ya. Acá tenemos nuestro ángulo de la rodilla. Listo. Si yo ese ángulo lo cojo y lo hago más corto, como ven acá, más pequeño, eso es flexión. En cambio, si yo ese mismo ángulo, lo que hago es cogerlo y lo estoy haciendo es más grande, como pueden ver acá, estoy hablando de extensión. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, existe flexión de codo, flexión de cuello, flexión de columna, flexión de tobillo, de todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Pero si ustedes entienden ese concepto del ángulo que tiene la articulación, van a comprender como la anatomía, perdón, como la biomecánica de cada una, pues de las estructuras. ¿Listo? Como cada uno de los movimientos que ustedes vayan a ver. Segundo concepto que quiero que tengan en cuenta, abducción y abducción. Básicamente, cuando ustedes pasen por segundo semestre, van a ver que vamos a tener como varias líneas de referencia, como en el cuerpo a la hora pues, de describir las estructuras. En este caso, quiero que tengan en cuenta esta línea de acá, que estoy dibujando como en esta persona. Esa es la línea media, que es la que está acá señalada también. Si yo mi extremidad, en este caso, el miembro inferior, lo alejo de la línea media, o sea, en esta dirección, eso se llama abducción. ¿Yo cómo me acuerdo? Porque abducción como es como sacar, ¿listo? Como cuando eso de las alienígenas, que es como abducen, es como por fuera, ¿listo? Hacia afuera, estoy moviendo mi extremidad. Mientras que si yo hago lo contrario, que es mi extremidad, en este caso mi miembro inferior, lo voy a mover o lo voy a acercar a mi línea media de referencia, lo voy a llamar aducción o abducción, ¿listo? Eso es súper importante. Esto no nos interesa, eso tampoco. Esto es lo mismo que ya veníamos viendo, pero pues en el miembro como superior. Y esto de pronto sí es lo que quiero que tengan más en cuenta, pues como con relación al RAE. Esperen, ya borro. Recordé después de lo que veníamos viendo, flexión y extensión. Acuérdense como que dentro de anatomía, la cadera, como esa parte anatómica, va a ser ese punto donde el fémur, en este caso es lo que estoy tratando de dibujar, se va a articular con el hueso coxal, que básicamente pues es la pelvis, ¿listo? O sea, eso es la cadera, esta articulación, ¿listo? Y pues esta articulación va a hacer muchos movimientos, que son todos los que tenemos acá, ¿listo? Entonces los que ya vimos, flexión, extensión, abducción cuando la saco, aducción cuando la estoy acercando a la línea media, y acá vamos a tener como dos adicionales, que va a ser la rotación externa e interna. ¿Qué es la rotación? Básicamente que ustedes tienen su articulación, hagan en cuenta que es esto, dos extremos óseos, y va a rotar, va a girar. ¿Listo? Entonces puede girar hacia adentro, que es rotación interna, o puede rotar hacia afuera, que es rotación externa. ¿Listo? Que es lo que vemos acá. Y pues estos movimientos como a nivel de la pelvis, que es la nutación y la contranutación, que pues básicamente son movimientos que hace pues el sacro y el coxis, que pues la verdad son importantes pues al momento como el parto y todas esas cosas, pero en el RAE pues ya lo van a ver como su aplicación que tiene pues en perdón, en distrofia muscular de Duchenne. ¿Listo? Ahora con respecto a los movimientos del pie y el tobillo. Acá solo quiero que tengan en cuenta cómo los vamos a entender de la siguiente forma. Esto anatómicamente es la planta, es la del dorso del pie, perdón, y esto es la planta, como que todos lo tenemos claro. Entonces, cuando yo cojo y subo el dorso del pie, a eso lo voy a llamar dorsiflexión. ¿Listo? O sea, cuando cojo, hagan de cuenta que esto es el pie y lo subo así. Eso es dorsiflexión. ¿Por qué? Porque estoy subiendo el dorso del pie. Pero cuando yo piso, y yo piso es con la planta, o sea, cuando hago este movimiento como de acelere, eso lo vamos a llamar plantiflexión, porque lo que estoy movilizando es la planta del pie. ¿Listo? Y pues como ustedes saben acá, el tobillo también es una articulación, entonces pues también va a tener esos movimientos que estábamos diciendo. Puede hacer aducción, aducción, y pues estos dos como adicionales que es la supinación y la pronación, pero pues la verdad no es importante que los entendan ahorita, ¿listo? Y ya, eso sería todo, Sofía. Gracias, Juan. Pues si tienen alguna pregunta. Oigan, aprovechenlo. ¿Será posible que la última slide la repitas? Es que la señal se me cortó en un momento.
Dale, ya vuelvo a repetir. Esta de acá. Listo. Básicamente, para entender esta imagen, pues como yo lo entendí en su momento, quiero que tengan súper en cuenta la ubicación del dorso del pie, que es esto que les estoy rayando de rojo, y la planta. ¿Listo? Porque pues según eso es que vamos a nombrar el movimiento. Entonces, hagan de cuenta pues que esto es mi pie. Sé que es mi mano, pero háganme de cuenta que es el pie. Si yo muevo el dorso hacia arriba, o sea, lo que estoy movilizando es el dorso, lo voy a llamar dorsiflexión. ¿Listo? O sea, esto es dorsiflexión. Mientras que si lo que yo hago es pisar, o sea, este movimiento, como acelere, lo voy a llamar es plantiflexión, porque lo que estoy movilizando es la planta del pie. ¿Listo? Que es algo que ustedes van a ver bastante. Entonces, no sé si Sofi me corregirá después, yo la verdad no me acuerdo como casi de esto, pero como que los niños con distrofia muscular de Duchenne hacen como más plantiflexión que dorsiflexión, como que caminan de puntas y Sí, todo sí, eso. sí, correcto, tal cual, caminando de puntas. Por acá me preguntan por chat cuál es la diferencia entre cadera y pelvis. Entonces, si quieren, ya les muestro. Perdón si me tengo que remitir como a otra tutoría. Esto es esta cosa. Ignoren como todo lo que está, solo quiero que vean la imagen. Ah, no, esta me sirve. Entonces, este hueso que les estoy señalando acá, pues espero que sea mi mouse, que básicamente es como el hueso pélvico que nos han mencionado toda la vida, el que uno se puede tocar acá, como en la cadera, y esa no es la cadera, pero es que uno se toca ahí como unas prominencias de huesito, eso es la pelvis, ¿listo? Que ustedes van a ver después, que es la unión de tres huesos, que es el ilio, el isquion y el pubis, pero pues eso ahorita no nos importa. Eso es la pelvis. Pero la cadera como tal es esta articulación que se forma entre la cabeza del fémur, que es esto que les estoy rayando acá, y el acetábulo. El acetábulo, hagan de cuenta que es el hueso, yo tengo el hueso y el al hueso se le va a hacer como un huequito. Y en ese huequito, que se llama acetábulo, es que se va a pegar así, la cabeza del fémur. ¿Listo? Eso es la cadera. Entonces ustedes van a ver, si quieren ya lo busco para que me entiendan mejor esa parte. Un reemplazo de cadera, para que vean cómo funciona. En un reemplazo de cadera, vean lo que están reemplazando. La cabeza del fémur y están redondeando un poquito el tema del acetábulo. O sea, esto que están reemplazando en esta como correlación clínica que les estoy haciendo es la cadera. Esto que está en blanco sí es la pelvis, que es el hueso. ¿Listo? Listo, Juanito, muchas Entonces, para que gracias. tengo dos preguntas. Y es, me dicen que repita adopción y el otro. Entonces, acá lo tengo. Acá lo podemos entender. Entonces, espera, necesito el lápiz. Listo. Normalmente las tutorías de anatomía son presenciales, pero pues por temas de tiempo eso pues mejor así. Pero pues espero que me estén entendiendo. Lo que yo les decía es que en anatomía vamos a tener como varias líneas de referencia, como imaginarias, por así decirlo, pues a la hora de escribir las estructuras. Una de ellas súper importante es la línea media, que es la que les estoy rayando acá. Entonces, cuando mi miembro, en este caso el miembro inferior, se aleje de la línea media, o sea, se vaya para afuera, es abducción. ¿Listo? Pero cuando el miembro se esté haciendo lo contrario, o sea, se esté acercando hacia la línea media, como podemos ver acá, eso lo va a llamar aducción. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Y la otra pregunta que me estaban haciendo es... Oiga, perdón, me tengo unas enredadas con eso. Acá me preguntan, o sea, cuando hay plantiflexión, hay una dorsioextensión. No, no hagas tanto esa correlación, guíate más por lo que te estaba diciendo. Como que cuando tenemos una dorsiflexión, estoy moviendo el dorso para arriba. ¿Listo? Si somos muy estrictos en el término, la dorsiflexión es la flexión de la articulación del tobillo. ¿Listo? Si quieren les hago el dibujito. Acá. Entonces, es que en realidad me pego yo con zoom, perdón. Acá. Entonces, acá tenemos mi pie. ¿Listo? Y el ángulo está acá. Este es el ángulo del que yo les hablo. ¿Listo? Quiero que tengan ese como línea de referencia. Entonces, cuando yo hago dorsiflexión, o sea, mando el dorso para arriba, estoy haciendo es esto. Así. Perdón, yo sé que está feo, pero te entiendo. O sea, ese ángulo lo hice más pequeñito. ¿Listo? O sea, la dorsiflexión es la flexión del tobillo. Es lo mismo. Pero pues a mí sí se me hace más entendible, pues como dorsiflexión y plantiflexión. Mientras que la plantiflexión es lo contrario. Lo que yo voy a hacer es aumentar ese ángulo porque estoy moviendo solo la planta del pie. Así. Vean que el ángulo es más grande. De esta forma. ¿Listo?
Entonces acá es como lo normal, lo basal. Acá está más reducido. Si quieren, acá, esto sí lo borro acá, se entiende un poquito mejor así. Eso, vean, acá está el ángulo normal. Acá es cuando hago dorsiflexión, vean que el ángulo se hace más pequeño, o sea, esta es la flexión del tobillo, mientras que cuando hago plantiflexión, o sea, cuando hago así, cuando piso, acelere, estoy haciéndolo más grande. Entonces, esa es la extensión del tobillo. No sé si con esa como concepto, a mí la verdad me parece más difícil entenderlo así, pero pues si les sirvió, pues también lo pueden aplicar y completamente respetable como es de cada quien, como quiere describir las cosas. Y ya. Listo, Juanito, gracias. Cualquier cosa, pues yo ahorita estoy como medio desocupadito, pues si tienen alguna duda específica, pues les pasas mi número y ya. Sí, dale, dale, gracias. Bueno, esperen un momento. Ya, ya comparto. Bueno, entonces, seguimos con el radiofísica. Que nos pide ilustrar los trastornos del movimiento generados por la alteración y la contracción muscular en personas con distrofia muscular. ¿Listo? Entonces, antes que nada, quiero que recordemos cómo funciona el ciclo de paso o el gait cycle. Y ese se divide en dos fases. La primera es stance, que es el momento en el que el pie está apoyado en el suelo, y este corresponde al 60% del tiempo. Y el swing es el momento en el que el pie se levanta para dar el paso, y ese corresponde al 40% del tiempo. ¿Listo? Entonces, en la primera fase, la de stance, se divide en varias subfases. ¿Listo? Podríamos decir que la primera es la aceptación del paso, que inicia con el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. Y la del apoyo medio, que inicia con el apoyo plantar y termina con la elevación del talón, y el despegue, que es cuando ya yo elevo ese talón, como pueden ver acá. Y también se elevan los deditos, ¿listo? Los deditos. Gracias, Juanca. Listo. Y la segunda fase, que es la del swing, que es en el momento en el que el pie se levanta para dar el paso, la podemos subdividir en el balanceo inicial, que es en la rápida aceleración del extremo inmediatamente después de que se levantan, ¿sí? Sí, después de que se levantan los deditos. El balanceo medio es cuando se cambia de pierna, y el balanceo terminal es cuando se desacelera el movimiento para pegarse al piso. ¿Listo? Y pues acá es importante tener en cuenta que cada ciclo de paso tiene dos periodos en los que ambos pies están en contacto con el suelo. ¿Listo? Entonces tenemos un momento en el que voy a tener solo un pie. ¿Listo? O también donde voy a tener ambos pies apoyados. Sin embargo, eso depende de si está apoyado o no el talón. ¿Listo? Y pues respecto como al artículo que ustedes les enviaron, pues van a tener en cuenta ciertas variables. Entonces al momento de uno analizar la marcha, uno puede tener en cuenta las variables anatómicas, que fueron las que les explicó Juanca. Entonces, cómo está la pelvis, la rotación y pues ya sea la flexión o extensión de ciertas articulaciones importantes, pues en este caso, pues la cadera, que es lo que les explicó Juanca, la rodilla y bueno, y el tobillo. ¿Listo? Y respecto a las variables espaciotemporales, tenemos como el tiempo de apoyo, es decir, cuánto tiempo demora como el contacto del talón en el suelo, hasta que se termina con el levantamiento de la punta de los deditos. El tiempo de paso es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie y el contacto inicial del pie contrario. Y la cadencia es el número de pasos que da una persona en un tiempo determinado. La velocidad es pues, metros por segundo. Y longitud de paso zancada, pues la medimos en centímetros. Y la anchura del paso es la distancia entre los dos puntos medios de los talones. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? O sea, digamos, una zancada, estas son unas piernas, una zancada es para adelante, ¿listo? Pero la anchura es hacia los lados. Bueno, estas son las como las variables que se tienen en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues importante tener en cuenta que, pues, según
Sí, según la clínica de los pacientes van a tener un deterioro en la marcha y pues la debilidad va a ser progresiva a la musculatura proximal. Van a tener mayor esfuerzo para caminar por la habilidad que tienen y pues por las contracturas que ya se van a ir formando. Y pues como ya sabemos, a los 10 años ya van a estar en silla de ruedas. Oigan, esto se me fue, perdón. Y pues importante tener en cuenta que el deterioro funcional comienza en los miembros pélvicos con alteraciones en el ángulo de las articulaciones, ¿listo? Entonces vamos a ver que van a haber unos cambios frente como a los ángulos normales que la gente tiene, tanto como en la rodilla y la cadera, y pues también va a haber una limitación en la flexión del dorsal del tobillo, ¿listo? O sea, en inferior que es este Juan. Y va a haber debilidad, también importante, el músculo del cuádriceps. Y ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la marcha. Bueno, antes que nada, pues el estudio mide como la fuerza, evalúa la fuerza con la escala de Vignos. La escala de Vignos fue creada en el 63 para evaluar el grado de debilidad muscular, específicamente para pacientes con distrofia muscular. ¿Listo? Y esta se basa como en la capacidad funcional del paciente. Tiene 9 categorías, va de la 0 a la 8. 0 es que no tiene debilidad, o sea, es una persona, digamos, ustedes. Y pues categoría 8 ya es el paciente ya con distrofia muscular de Duchenne a los 12 años que ya está en las silla de ruedas. Acá se analiza la capacidad del paciente para realizar ciertas actividades. Y pues en el estudio se tienen en cuenta las categorías 2 a la 4, que pues es debilidad moderada y grave de músculos múltiples. ¿Listo? Bueno, entonces como les comento, el objetivo del estudio fue analizar la cinemática, las fuerzas de reacción al piso y los valores temporoespaciales durante la marcha en pacientes con distrofia muscular de Duchenne de las fases 2 a 4 en la escala funcional de Vignos. Sin embargo, nosotros en la clínica también utilizamos esta escala, la MRC, y pues esta también evalúa el grado de debilidad muscular, pero lo evalúa en diferentes enfermedades neuromusculares, ¿listo? Dentro de ellas las distrofias musculares, como la de Duchenne y Becker, pero pues también en, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o la miastenia gravis, y pues demás enfermedades, ¿listo? Es bien importante. Y pues esta se basa en la capacidad del paciente de realizar ciertos movimientos específicos contra resistencia. Bueno, pues son 6 niveles y pues va de la 0 a la 5. Entonces 0 es como lo más grave. Entonces, si me entienden, por ejemplo, yo tendría un nivel 5 de MRC porque pues yo puedo mover contra resistencia máxima. ¿Listo? Ahora es que pues yo muevo contra resistencia parcial, es decir, que la resistencia me gana. O sea, en un momento, yo para evaluar MRC le digo al paciente como, pues, levanta el brazo y empújame la mano. ¿Listo? Entonces, pues yo entre más yo resistencia le haga, pues más fuerza va a tener y pues va a tener nivel 5. Y pues a medida de que pues disminuye, pues va a disminuir el nivel. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en el caso del nivel 3, es que no puede contra mi resistencia que yo le hago, pero pues el paciente puede moverse contra gravedad. En el caso de movimiento articular, es que yo le ayudo al paciente a levantar pues sí, como el brazo, y él sí puede mover la articulación, pero pues sí, contra gravedad no podría, o sea, no puede levantar el brazo, como cosas así. Nivel 1 es que yo pues veo que el músculo se contrae, pero pues no se mueve. Y pues 0 es como que no hay contracción muscular y eso, que eso se puede medir, por ejemplo, como con electromiografías. ¿Listo? Entonces, el artículo era este: análisis de la marcha en pacientes con distrofia muscular de Duchenne con nivel funcional 2, 3 y 4 de la escala de Vignos, que ya vimos. Entonces, básicamente lo que decía el estudio es que se realizó un estudio no aleatorizado, prospectivo y transversal y descriptivo. Básicamente esto es que ellos escogieron los pacientes, por eso no es al azar. Prospectivo significa que ellos escogieron a los pacientes y los siguieron en el tiempo. Y transversal y descriptivo es que pues hicieron las descripciones de los datos que iban tomando. Bueno, entonces eran 6 pacientes que les pusieron deflazacort, que es un corticoide, que era lo que yo les comentaba, que esto es para disminuir la inflamación. Y pues básicamente tenían entre 3 años y 5 meses hasta los 11 años, el más viejito. Y pues miraron como la mejoría en la fuerza muscular según como el medicamento. Ellos se dieron cuenta que habían contracturas en los isquiotibiales en todos los pacientes y pues equino en pacientes mayores de 10 años de edad, o sea que tenían la enfermedad como más avanzada. Bueno, y ya pues la calificación, entonces tenían entre debilidad moderada en músculos aislados a debilidad grave en músculos múltiples. Y pues lo que hicieron fue que evaluaron clínicamente a estos pacientes, los grabaron y analizaron de manera 3D la marcha.
Entonces, primero les tomaron las medidas antropométricas, es decir, como de estatura, sí, como medición de todo. Luego miraron la fuerza muscular, la escala de MDC, y luego miraron como el rango de los movimientos articulares con el goniómetro, que fue el video que yo les envié para que revisaran. Y luego miraron el nivel funcional pues con la escala de Vickers. Después miraron el promedio de 3 ciclos de marcha, o sea, los grabaron 3 veces y hicieron un promedio de eso. Y luego hicieron como la cinemática, como la reconstrucción 3D. Miraron las fuerzas de reacción al piso y pues tuvieron en cuenta la cadencia, la longitud de la zancada, la velocidad de desplazamiento y la cinemática. ¿Listo? Esperen. Bueno, es que por alguna razón se me olvidó poner la transición en esto. Un momento. Listo. Ahora sí. Entonces, los resultados en la cinemática de la cadera, rodilla, tobillo y en el plano sagital, vieron que la cadera disminuyó en su extensión durante la fase de soporte. Ya hablamos del gate cycle. Y también aumentó la flexión, entonces era mayor al rango normal, sobre todo en el grupo de los que tenían más de 10 años. ¿Listo? En la fase balanceo. La rodilla, pues vieron una hiperextensión en la fase de soporte en el grupo de mayor edad, y un aumento en la flexión en la base de balanceo en la mayoría de los pacientes. En el tobillo se vio una disminución de la flexión dorsal, o sea, pues ya no hacían tanto dorsiflexión, y eso es pues por la debilidad, porque pues ustedes para hacer pues, dorsiflexión pues necesitan de los gemelos, ¿listo? O sea, hagan ustedes dorsiflexión y tóquense como el músculo de la pantorrilla. Entonces, cómo se contrae y eso. Listo. Y sobre todo pues en los pacientes mayores de 10 años. Y pues la pelvis se vio un incremento en la elevación pélvica durante la fase de balanceo en el grupo de pacientes mayores de edad. Eso nos explica también como la hiperlordosis que presentan. En el plano sagital, un aumento en la inclinación pélvica anterior con franco predominio en pacientes con los mayores de 10 años. Y en el plano transversal se vio un incremento en la rotación pélvica. ¿Listo? Respecto como a los hallazgos y análisis que hacían, entonces ellos comentaban que sobre todo en los pacientes que presentaban ya la fase cuarta de Vignos, que es como más avanzada, se veía que los cambios que tenían en la marcha pues eran por esa progresión de la enfermedad. Entonces como tenían debilidad grave en músculos múltiples, pues la marcha pues se veía deteriorada. Entre más precoces estuvieran los cambios posturales, mayor sería el incremento de la lordosis lumbar, la que hablamos de la hiperlordosis, y eso se entiende que es secundaria a la debilidad del glúteo mayor. ¿Listo? Entonces, pues ellos como que caminan gracias al cuádriceps, pero el glúteo ya no les está ayudando. Y de hecho el glúteo es como el músculo más fuerte del cuerpo. ¿Listo? Y pues como según se vaya deteriorando el cuádriceps, va a irse deteriorando la marcha. Los pacientes van a realizar una mayor flexión y abducción de las caderas y eso va a ayudar como a avanzar a las extremidades en la fase de balanceo. Y esto se ve a que los pacientes pues ya tienen una excesiva flexión plantar. ¿Listo? O excesiva plantiflexión. La mayoría de las modificaciones observadas durante la marcha son estrategias que los niños utilizan para ayudarse con esa debilidad que tienen, ¿listo? Y así se pues mantienen como con mayor soporte y balance durante la marcha. Acá pues importante es que cambiaron como los porcentajes de fases de apoyo y balanceo. Entonces recordemos que eran 60-40, pues aumentó la fase de apoyo y pues eso se puede asociar a que pues hay una menor velocidad, ¿listo? Se demoran más como que un niño promedio. Entonces pues caminan más lento y eso también se debe a que la longitud del paso, o sea, qué tan grande sea la zancada, pues disminuye también, pues por la debilidad. Y eso también se debe como a una disminución a la extensión de la cadera, ¿listo? Porque ellos predominan como más con la flexión de la cadera. Y pues también disminuye la cadencia según pues va avanzando la edad, pues la enfermedad. Acá pues pueden ver una gráfica que pues disminuye la fuerza según la edad, ¿listo? Entonces los que son menores a 10 años pues tienen un poquito más de fuerza que aquellos que ya llegan a los 10 años, que ya van a llegar como a la fase de silla de ruedas, ¿listo? Eso lo saqué pues del artículo.
Y pues respecto como a las contracturas, pues como ellos presentan más contracturas, eso significa que van a tener una necesidad mayor de esfuerzo al momento de la marcha. Y van a tener una contractura en la flexión plantar, eso va a hacer que haya mayor flexión de la cadera y la rodilla y pues elevar la pelvis durante el balanceo, ¿listo? También va a disminuir la extensión total de la cadera, por eso hablamos de que tienen un predominio de flexión de la cadera y eso también se puede asociar como a la contractura de los músculos flexores de la cadera. Van a tener hiperlordosis lumbar y también pues se van a tener excesiva basculación pélvica anterior. Y pues esa hiperlordosis lumbar pues se asocia a una alineación del tronco, o sea, como para poder mantener como la estabilidad, como están en puntitas, pues sienten que es más fácil como mantener el peso estando como con la cola de pato que les hablaba. Y pues antes se entendía que era como por debilidad de los músculos abdominales, pero pues no. Y pues como les comentaba, según la debilidad del cuádriceps, pues se va a ir afectando como la respuesta de la marcha, ¿listo? Y los pacientes van a, de hecho, evitar flexionar la rodilla. O sea, las rodillas de ellos caminan en puntitas, pero rectos, como así, literal. O sea, ellos no hacen como el típico paso. Y bueno, ya acá ven como las contracturas, y ven que pues en los isquiotibiales pues va aumentando según la edad. Y pues las conclusiones del artículo básicamente es que van a tener un giro de pelvis excesiva y esto va a ser para que puedan aumentar un poquito el paso, además de que van a tener una mayor inclinación pélvica anterior. Van a tener mayor flexión de la cadera en la fase de aceleración en el balanceo y pues no va a haber correcta flexión de la rodilla. ¿Listo? Esta es la flexión de la rodilla. Y van a tener una hiperextensión, si ven que el ángulo, o sea, aquí este es el ángulo 180, pero acá el ángulo pues va a aumentar. ¿Listo? Eso se llama genu recurvatum. ¿Listo? Genu de rodilla y recurvatum, pues de hiperextensión. Y van a tener, sí, como velocidad de movimientos similares, en los pacientes que están de 3 a 4 de la escala de Ignos van a tener menor longitud del paso que hablábamos y mayor ancho del paso. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía que aumenta el polígono de sustentación? Entonces, pues, el paso va a ser como más ancho, pues para mantener la estabilidad. Aparte, recuerden que ellos caminan en puntitas. Van a tener flexión plantar excesiva, es decir, plantiflexión, y pues eso es que van a andar en puntitas durante el balanceo, y también van a tener un aumento en la flexión y abducción de cadera. Y también van a tener una disminución en la extensión total de la cadera, ya que pues mantiene una flexión. ¿Listo? Entonces aquí está el signo de Gowers que pueden ver. Entonces el paciente lo que hace es que escala sobre sí mismo, ¿sí ven? Que pone como las manos sobre las piernas y escala sobre sí mismo para poderse poner de pie. Y pues esa es la conclusión que ponen en el artículo. Entonces básicamente nos dice que la etapa crítica de marcha en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne es durante la fase cuarta de Vignos, es decir, como la de debilidad grave en músculos múltiples. Y pues se van a ver cambios cinemáticos en la pelvis y las demás articulaciones proximales van a depender de la enfermedad. O sea, de ellas depende la enfermedad. Bueno, van a haber cambios cuantitativos en las fuerzas de reacción al piso. Y pues él acá decía como que según esos estudios de análisis, pues pueden ser una herramienta importante para valorar a estos pacientes de manera funcional y así detectar cambios transicionales en la marcha, saber si como las terapias están funcionando, el uso pues de medicamentos, en este caso corticosteroides, y pues si es que les hacen cirugías, pues ver si como el progreso. Acá pueden ver un video de la marcha. Esperen. Acá. Si ven que escala sobre sí mismo por la debilidad en los músculos que tiene. ¿Sí ven? Se coge como de las piernas para poderse levantar. Y pues acá pueden ver cómo camina. ¿Sí ven? Así camina. Siguen con la hiperlordosis lumbar, la plantiflexión. Bueno, ahí lo tienen para que lo analicen.
Y vamos por el clínico. Ya, acabamos. Está un poco larga. Aquí. Igual esto ya es cortico. Ay, me escribieron una pregunta. Ok, acá me preguntan que si en este RAE influye el potencial de membrana. Lo que pasa es que ustedes van a ver que en las enfermedades como neuromusculares, donde se ha afectado como, por ejemplo, la neurona, pues sí se va a afectar el potencial de membrana, por ejemplo, en el caso del polio. Acá lo que pasa es que no se va a, por así decirlo, como a disipar el potencial de membrana porque no hay una célula muscular que sea receptora. Entonces imagínense que esta es la neurona, este es el axón y este es el músculo. Entonces como ya no tengo músculo, pues el potencial, pues a dónde va a llegar, ¿sí me entiendes? O sea, porque ya no hay músculo. No sé si me entiendas lo que te quiero decir. Pero, o sea, el problema no es que no se manda el potencial de acción, el problema es que no hay células que lo reciban, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, para el componente clínico, nos piden explicar la forma de herencia de la distrofia muscular de Duchenne. Y para el clínico 2, pide comparar las diferencias entre la distrofia muscular de Duchenne y las otras distrofias musculares que afectan a los miembros inferiores. Básicamente es como comparar la de Duchenne con la de Becker. Entonces, pues antes que nada, quiero que entiendan pues como el concepto de enfermedades mendelianas, que es la alteración en un único gen, ¿listo? Entonces, ustedes a medida de que vayan estudiando la carrera van a ver que van a haber enfermedades multifactoriales, ¿listo? En este caso, pues cuando hablamos de enfermedades mendelianas es que solo se altera un gen y pues ese me da la enfermedad, ¿listo? O sea, de aquí no depende de que el niño haya nacido por cesárea, por parto vaginal, que se haya enfermado, no, o sea, el man viene con eso, nada que hacer, ¿listo? Entonces, pues acá hay dos tipos. Tenemos las autosómicas, que son las de los cromosomas del 1 al 22, y de las ligadas al sexo, que dependen más del cromosoma 23. ¿Listo? Ya sea X o Y. Dominantes es que si tengo un alelo alterado se va a dar la enfermedad, y recesivas es que necesito ambos alelos alterados para que se dé la enfermedad. Entonces, en el caso de las enfermedades ligadas al cromosoma X recesivas, en los hombres, si hay un alelo mutado, se va a manifestar la enfermedad porque los hombres solamente tienen una X, como lo pueden ver acá. ¿Listo? Entonces, pues si tienen ese alelo mutado, nada que hacer. En el caso de las mujeres, pues sí necesitan ambos alelos mutados para tener la enfermedad. Ahora, si solo tienen uno, pues van a ser portadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de Mendel? Pues ya nos hablan de pues, la segregación y como la dominancia de ciertos alelos, ¿listo? Entonces ya nos hablan de, según como las generaciones, ¿listo? Pues en mi primera generación, pues todos van a ser iguales, pero ya en mi segunda generación voy a tener como una segregación que me va a dar como unos porcentajes según como de la herencia, ¿listo? Entonces yo hablo de homocigoto cuando tengo como ambos alelos iguales, en este caso, por ejemplo, acá estas dos P's moradas, y heterocigoto, pues acá que hay una P morada y una P azul. Y pues de eso va a depender el fenotipo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, el alelo dominante va a ser el morado. Entonces, si yo tengo solamente uno morado, pues yo voy a ser morado. Si tengo dos morados, también voy a ser morado. Pero si tengo dos azules, voy a ser blanco, ¿listo? Básicamente es lo que dice. Y pues acá, en el caso de enfermedades ligadas al X recesivo, pues lo que podemos ver es que pues las mujeres son portadoras y pues los afectados suelen ser los hombres, ¿listo? Entonces acá les traigo como un familiograma para que pues revisen qué es lo que está pasando. Entonces acá lo que podemos ver es que lo que ven acá como con rayita es muerto y negrito es como afectado. ¿Listo? En este caso sintomatología cardíaca y debilidad muscular, lo que se ve en negrito. Y pues acá es una distrofia muscular de cintura-cadera, no, pues no de Duchenne. ¿Listo? Bueno, entonces respecto a las distrofias musculares, pues son un grupo heterogéneo de enfermedades
pues dependen de mutaciones genéticas, ya sea por deleción, ausencia, reducción, o sea, que haya menos cantidad de proteína que no exista o que esa proteína no funcione. Entonces, en el caso de Becker, podríamos decir que es una disfunción de una proteína o una reducción de la proteína, y en el caso de Duchenne podemos decir que es una ausencia total de la proteína. Y pues esto pues va a comprometer la estabilidad estructural y funcional de las fibras musculares. Entonces, pues acá tenemos todas estas distrofias musculares. Pues las primeras ya las conocen. Y pues respecto como a la herencia de Duchenne y Becker, ¿listo? Entonces acá nosotros hablamos que es una enfermedad de herencia ligada al sexo, al cromosoma X recesiva, ¿listo? Entonces, como vimos, pues aquí los hombres solamente tienen una X, ¿listo? Porque ellos son XY. Entonces, si ellos llegan a heredar un alelo, pues van a ser los afectados. ¿Listo? Y acá, pues en el caso de la mamá, pues ella tiene dos cromosomas X, entonces, pues si solo tiene un afectado, pues solo va a ser portadora. ¿Listo? Lo que significa que pues el hijo va a tener pues cierta probabilidad de tener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, acá hacemos el ejemplo de si la madre es portadora y pues el papá no, ¿listo? O sea, el papá es normal. Entonces, en el caso de que el papá sea normal y la madre sea portadora, pues tenemos un 25% de que me salga un hijo afectado. O sea, un hijo afectado, entiéndase como hijo, hija, y pues 50% de que sea un varón, ¿listo? Porque pues la mamá tiene 2X, entonces pues tiene 50% de que si tiene un niño, ese niño reciba una de esas X que tenga la enfermedad. Y pues si tiene una hija, pues la hija tiene 0% de probabilidad de tener la enfermedad. Pero la hija tiene el 50% de probabilidad de ser portadora, ¿listo? Porque pues la mamá le puede pasar pues el alelo pues de la enfermedad. Ay. Bueno, acá, sí, acá pueden ver un ejemplo. Y pues acá pues muestro un ejemplo, si el padre es el afectado, entonces en este caso lo más probable es que la hija pues sea portadora, pero el hijo no va a estar afectado, ¿listo? Porque los padres le heredan a los hijos la Y, ¿listo? Y las mamás heredan la X a los hijos varones. Y pues ya vimos el caso de la madre portadora. Y pues en el caso muy, muy extraordinario en que la madre sea portadora y el padre esté enfermo, pues vamos a tener 25 probabilidades de que pues, el hijo salga enfermo, de que salga sano, de que salga portadora o de que salga la hija enferma. ¿Listo? Y pues eso ya según el tipo de mutación, vamos a ver el fenotipo, lo que nosotros habíamos pensado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un corrimiento del marco de lectura o tengo una mutación, entonces pues lo más seguro es que me dé una distrofia muscular de Duchenne y si no, pues una distrofia muscular de Becker. Sin embargo, recordemos todo lo que vimos en molecular, de según la posición y bueno, eso. Ya esto es un recorderis. Entonces recordemos que todos estos dominios que son anclaje a la membrana, o sea, literal como anclados a la membrana, pues van a estar asociados como un fenotipo más severo de la enfermedad. Y pues recordemos como la clínica, entonces como esta es la clínica de distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, en la distrofia muscular de Becker, pues vamos a tener como una esperanza de vida mayor. Entonces, estas personas viven inclusive hasta los 60 años. Y pues, de hecho, el inicio de la sintomatología no va a ser tan temprano como a los 2 años, sino como hasta los 7 años, inclusive al final de la adolescencia. Entonces, pues, eso pues, nos puede explicar un poquito de la repercusión de la funcionalidad de la proteína, ¿listo? Pues ellos pierden la capacidad de caminar a los 30 años y pues mueren de falla cardíaca normalmente. Y ya, eso es todo por la parte clínica. No sé si tengan preguntas, si quieran revisar algo más. ¿No? Si quieren terminamos acá.